y saludable. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Me voy y me voy a alentar al equipo que llevo en el corazón. Voy con mi camiseta, también tengo el tambor y unos papelitos para la motivación. Ya estamos preparados para ir a ver al campeón y tengo una corneta para el equipo llorón. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Perfecto. Muchas gracias, Yari. Excelente. Estamos aquí. Muy buenas tardes. Cordial saludo a usted. ¿Cómo les va? Aquí en la ciudad de Cauzú, en este hermoso reducto, este estadio, Federico Llamosa, 8 de diciembre, donde va a ser local el equipo del Deportivo Caguazú ante el 12 de octubre. Ya estamos aquí prestos con Adolfo también para llevarles todos los pormenores, los detalles, las incidencias de este compromiso. Así que les saludamos rápidamente a nuestro comercial, va a ser también comentarista, así que multifacético. Buenas tardes, ¿cómo le va, Adolfo? Buenas tardes, Pedro, para toda la audiencia, también para los compañeros que está todo listo, todo puesto ya en los distintos canchas de la ciudad de Itauguá, y antes que nada, agradecimiento especial a los colegas de la ciudad de Magallanes, en este caso la ciudad de Caguazú, excelente recibimiento que tuvimos a través de los colegas, yo fui por ahí para cada uno de los caguaseños, Pedro. Perfecto, muchas gracias, claro que sí. Sabes que la diferencia hacia la organización llegamos, nos trataron de lo mejor, nos siguen tratando, y bueno, muchísimas gracias por el apoyo y el respaldo de todos los colegas aquí de Caguazú, así que eso hay que aplaudir. No estamos solos, realmente estamos aquí acompañados y respaldados por los colegas aquí de todos los medios, radial, televisiva, escrita de la ciudad de Caguazú. Muy buena concurrencia por Adolfo. Muy buena, excelente concurrencia, como siempre le caracterizó al equipo verdolaga, al equipo albiverde de Caguazú, ¿verdad? Siempre responde, en este caso, el público local acompañando al equipo del Deportivo Caguazú en este caso. Y volvimos exactamente luego de 7 años en este coqueto estadio en el 8 de diciembre de Perú. Totalmente claro que sí, remozado, muy lindo realmente, y la gente cordial. Eso es lo que hay que aplaudir también, así que nosotros estamos aquí bien cómodos, agradeciendo también a la dirección de la radio, a Palito Nacional, al director deportivo Jorge Villalba y a todos los compañeros que están diseminados en diferentes sectores de las calles también de la ciudad de Ñandutí, y también transmisión central ahí en Itaúguazú, el clásico de la Liga Itaguaña de Sudamérica Central de Adolfo. Así mismo, compañero, un superclásico en la compañía de Itaúguazú entre Sudamérica versus San Rafael, y el superclásico también que resalta la fecha en la compañía Guayubití entre 24 de junio y General Díaz, donde en ambos complejos van a estar definiendo ya alguna clasificación o permanencia en este caso. Bueno, señores, cuando viene el equipo local, el albiverde, nosotros vamos a seguir rápidamente con el equipo titular de ambos equipos. Empezamos nuestro trabajo para la 101.7 y que vamos a en el Itauguá Deportivo. Vendamos, Adolfo. Sanatorio San Sebastián, la salud en primer lugar, Florencia Franco, la sucursal de Caso Central, General Sergio, esquina Brasil. Estamos con la información. Información presentada por Jonathan Villeta. ¿Dónde Villeta? Bueno, el equipo titular es el equipo local. El Deportivo Caguazú será inicialmente con la 12, Pedro Flor, con la 2, Paulino Miranda, con la 3, Oscar Benítez, con la 13, Vicente Vera, con la 11, Francisco Santa Cruz, con la 7, Darío Ferreira, con la 6, Guillermo González, con la 14, Ariel Rolón, con la 20, Juan Ferreira, con la 18, William Benítez, y con la 24, Ismael Duarte. Señores, claro que sí, seguimos informando. Información presentada por Sanatorio San Sebastián. El equipo de la ciudad de Ñandutí de octubre esta tarde. El 12 de octubre será inicialmente con la 1, Mauro Carrojo, con la 2, Víctor Barrios, con la 13, Juan Villamayor, con la 3, Gustavo Navarro, con la 4, Edgar Curtino, con la 16, con la 20, 5, Marcelo Paredes, 9, Oscar Núñez,
11 Bernie Martínez, 8 Iván Ocampo y con la 17 Víctor Ávaros. Gran balones, tratada de alrededor, así que el equipo militar, a ver si nos envían a nosotros, le llevamos un regalito, claro que sí. Terna o partido de sí, toca la información. Información presentada por Diego Franco. Nos vamos con la Árbitro principal, el César Heredia, asistente 1, Cristóbal Alderete, asistente 2, Fernando Escurra, cuarto árbitro, Arnaldo Vergara. Señores, claro que sí, terminó el reserva también. Primer revés. El reserva ya estamos. Sí, primer revés en este caso, el buen triunfo del equipo local, el Deportivo Caguazú, que hizo mejor la cosa, era muy superior al equipo de 12 de octubre, por ende, el triunfo local por un tanto contra cero, se cortó el marcador, pero en el trámite del partido se vio mucha superioridad del equipo Alfred. Sí, señor, a ver si los compañeros ya están comprendidos, Shari, desde la parte técnica. Vamos para irnos hasta la ciudad de Yandutí, claro que sí, a ver si ya están los compañeros. Vamos hasta Itaguazú, hasta la cancha donde se le da la actividad. Ya están los compañeros, Shari. Itauguá Deportivo. Señores y señores, audiencia de la 101.7 FM Radio Itauguá, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en el estadio Senegal de Trinidad para la nueva cobertura del superclásico entre Sudamérica y San Rafael Sudamérica. Acaba de ganar el conjunto local en la división juvenil, goleada por 4 goles contra 1. Ganó el superclásico en la categoría juvenil el conjunto de Sudamérica por 4-1, señores. Y estamos preparados aquí con Jorge Villalba para esta cobertura a través de la 101.7 FM, también por el Facebook Live Audio, desde la página Itaguapotido FM, también por la web www.itaguapotido.com. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel, buenas tardes a los compañeros ahí en Caguazú, Pedro, Adolfo, buenas tardes para Omar también, para todos los demás compañeros y invitados de los escenarios de la Liga Itagüeña. La gran jornada de fútbol con la fecha 9 de la División de Honor que nos trae aquí en el Cerebro de Unidad para el superclásico de la Liga Itagüeña entre Sudamérica, San Rafael, Sudamérica, choque de vecinos, choque de necesitado en el caso de Sudamérica y San Rafael, que solamente le falta una victoria para tomar la clasificación. Ingresa el equipo local de Sudamérica, pisando el campo de juego, apoyado por su público. Excelente la cantidad de gente que tenemos aquí, prácticamente un lleno casi total en la zona de preferencias, donde se va ubicando el público de Sudamérica. Esperamos por el Deportivo San Rafael, y ya está el local, que hoy hace debutar a su técnico Marcelo Martínez. Jorge. Sí, señor Marcelo Martínez, que tomó el desafío de dirigir a Sudamérica en la semana, un joven profesional que ya tuvo sus pasos aquí también por el albirrojo, y bueno, veremos si tiene esa magia de poder cambiar algo en el cuadro albirrojo después de su abultada caída el domingo anterior en Portero por 4-1 y hacer el partido al tradicional rival San Rafael, que está entero y muy sólido ahí arriba. Ya tenemos equipo confirmado, comenzamos con el conjunto local, estamos con la información. La información que presenta Calzado José Paso. Jorge Villalba nos cuenta, nos dice cómo forma el conjunto de Sudamérica. Sudamérica va en el arco con Alberto Cárdenas con la 1, 13 para Gran Mendoza, 16 José Cabrera, 2 Blas de las que 5 Sebastián Ruiz, 14 Marcelo Quiñones, 7 para Luis Galeano, 8 Rodrigo Jara, 9 Cristian Hermosilla, 18 Enrique Aranda, 4 para Alberto Cano, el onceno que prepara Marcelo Martínez. Vamos rápidamente para el conjunto visitante Deportivo San Rafael. De lo lejos ya estamos viendo que va intentando de a poco el conjunto deportivo. Vamos con la información. La información que presenta Floría Franco. Jorge Villalba nos cuenta, nos dice el onceno titular de Deportivo San Rafael. San Rafael va con Aldo Solís en el con la 12, 5 para Luis Navarro, 7 José Cabrera, 8 Miguel Martínez, 10 para Cristian Velázquez, 14 Jesús Amarilla, 15 Oscar Gamarra, 16 Cristian El Colorado Ayala, 17 para Alberto Cabral, 18 Diego Pínola y 19 para Félix Romero, el onceno del Tamiestro, güey. Y ya están los protagonistas del campo de juego pisando ahora mismo el Deportivo San Rafael. El empastado es de Trinidad. Rápidamente vamos hasta Caguazú. Escuchamos el relato de Pedro Alcides, que están ahí en el seguir y vayamos adelante, Pedro. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Excelente, muchas gracias. Estamos de vuelta, impecable. Impecable, estamos recibiendo el retorno aquí desde la ciudad de
Caguazú. Aquí, señores, ya están los protagonistas en el campo de juego. Comentario previo de Adolfo, que le presenta. Claro, por San Sebastián. Adolfo, un partido que por lo menos, si vamos a irnos a lo que necesita 12, por lo menos el empate valdría eso, ¿no? Claro, en ningún momento apuntamos que en un punto de llevar a cabo este difícil gramado sea malo para el conjunto itahueño, pero bien se sabe también que el equipo albiverde, el equipo verdolaga de Caguazú siempre se hace fuerte acá jugando local, al menos enfrentando al 12 de octubre, ¿verdad? Porque yo tengo todavía en mi memoria ese 5-1 rotundo que le había dado, digamos, un castigo muy fuerte el equipo caguaseño en la última visita que había hecho jugando en la intermedia. Me acuerdo esta tarde calurosa también, con 3 tantos de uno de sus baluartes en ese tiempo, el lateral izquierdo de apellido Ríos del conjunto caguaseño. Es cierto, Caguazú, su segundo partido consecutivo jugando de local, el primer partido lo había empatado 0-0, enfrentando también al terrible equipo rojo, el de 13 de hora, y por su parte el 12 de octubre había obtenido una difícil victoria jugando local ante el general caballero de Juan de Mayoquín. Perfecto, claro que sí, esto va a comenzar este compromiso. Vamos a ver, no, porque tenemos poco, ¿verdad? Aquí, señores, ya estamos bien cómodos en las cabinas aquí en este hermoso estadio, aquí en la ciudad de Caguazú. Muy buena concurrencia de público, el público también se hizo presente, gracias, sí. Muy buena concurrencia, la gente local. Vamos a ver, señores, va a tocar aquí el 12 de octubre. Va a comenzar este compromiso. Éxito para el equipo de sí. El segundo, vamos a irnos antes de todos sus señores. Aquí, ¿qué dice el árbitro principal? Están acomodando algunos detalles. Vamos a ver cronómetros. Todo listo, previo. ¿Qué esperamos, Adolfo, para que se inicie esto? Y el César Evia es uno de los árbitros más puntillosos también dentro de la APF y cuida los más mínimos detalles, ¿verdad? Se supone que hay algunos detalles, digamos, que poner en orden. El cuarto árbitro en este caso se está dirigiendo hacia la banca del equipo itahueño. Vamos a ver si le da algunas indicaciones o alguna persona que está de más dentro del grafado de lo que tiene el compañero. Bueno, señores, entonces vamos a ver cuánto más. Está el segundo, a ver, se van a quitar algunos gente de prensa, tener tanto espacio como para sacar a la gente de prensa. ¿Qué va a hacer la gente de prensa? Si los propios árbitros tienen a veces los inconvenientes y no la gente de prensa. Y eso está diciendo, compañero, que ellos mismos se complican, o sea que en este caso se complica el árbitro de Heredia, ¿verdad? Porque los compañeros o los colegas de Caguazú no les está causando ninguna molestia, en este caso a los árbitros de ahí. Son esas cosas también que de repente se le va de la mano o simplemente quieren llamar la atención buscando algún espectáculo propio del árbitro. Totalmente, señores, todos listos, pues ahora ya salieron los colegas, no sé qué, por qué razón, ¿verdad? Pero tienen que hacer su trabajo también. Sí, estamos contigo. Muy bien, aquí mover en la pelota del conjunto deportivo San Rafael, arrancar los primeros 45 minutos, mover en la pelota del conjunto el visitante, toca la pelota Miguel Martínez, el número 8 Deportivo San Rafael, a punto de arrancar una nueva edición del Superclásico entre Sudamérica y Deportivo San Rafael, pero el número 1 ya. El árbitro lo hace ahora, señores y señores, y batazo del árbitro. Bienvenido al fútbol, arrancó el Superclásico. Para Itauguá Deportivo relata Ariel González Araujo. Va saliendo el conjunto técnica secundaria de atención con Ulises Sosa, pero la pelota recupera en medio campo. El Deportivo San Rafael saliendo con el Perico Gamarra, tercero el que se levantó, le pasó arriba por punta derecha, viene un golpe de cabeza defensivo, sale Sudamérica. Vamos a ver la señora Jugaría Franco, Casa de la Asunción Super de Lorenzo, también la nueva supermercado, la nueva Jugaría Franco, Dulce Sailén, la versión de Tortas más Dulce, en Itaguazú, Dulce Sailén, Dios, en el 186, calzados paso a paso, garantía calzados, 100% cuero, dije no se lo disfrutado. La tiene principalmente la segunda izquierda para José Cabrera, atención a ver qué hace José con la plata, levanta el centro, dejó pasar Velázquez, avance Deportivo San Rafael, tocó Martínez para ver que se cae, no hay falta, venga, dice el árbitro. Vamos a ver si no termina el Rocío, el último banco, el menor, el Rocío, defensa Hugo Alejandro, defensa Hugo Alejandro, Periódico Sudamérica, Ladero, San Agustín, Marcos Galán, del Sur, la autoridad de Ladero, San Agustín. Ya estaremos enseguida con los móviles desde Cañada para el Clásico entre Patria y Norteamérica, partido que ya arrancó. Ahí está nuestro compañero licenciado Plinio Cardoso, también estamos con la interserial entre el Carlos Andrés López y Deportivo de Buño, nuestro compañero
Junior Lejano, siempre lateral para responder el conjunto de Sudamérica. Vamos agradeciendo también a Gomería San Rafaelita, Guazú, Gomería San Rafael, reparación, mantenimiento de cubiertas, cámaras en general, venta de cubiertas, Gomería San Rafael, defensa y carnicería El Rodeo de Guazú, corte de operativa, exportación, artículos a la casa familiar, defensa y carnicería Los Rodeo. Entre nuestro compañero José Rolón, desde Cancha de Olimpia para Olimpia, Boquerón y la señorita Liz Paula Ramírez. El partido entre el Libertad y 13 de junio, Libertad, partido que se juega en el Estadio Deportivo San Rafael. Aquí viene un golpe de cabeza, recupera el conjunto de Sudamérica, la pelota del medio campo, se le con Quiñones. Este mete pelotazo arriba, busca el presidente de Hermosilla, aguanta Hermosilla, se le pierde la pelota, sale San Rafael. Agradecemos también a Depositamente de Santos Cera, que tuvo a Costanita de Guazú, también al comisario de Dios Caizamente de parte propio. Agradecemos también a Daría Lorena en Curupaltí, casi teniente Gutiérrez Curupaltí, en el mercado de Itaguana, Daría Lorena. La pelota que ahora le jugamos atrás, la pelota que viene para José Cabrera, a ver qué hace. Avanza el Deportivo San Rafael, tiene Cabrera jugando por abajo, toca en la primera. El conjunto Aurea Azul se le escurre la pelota a Cristian Velázquez, que pega afuera, lateral en defensa para responder el conjunto Birrojo. Carpintería Mendoza, Ascenso Cruz, Cruz, Comisión de Juega, Nueva Semilla, Carpintería Mendoza, Silvio Corrido, Díaz Pérez y Asociados, Díaz Martínez y Martín Barúa. Lateral para el conjunto de Sudamérica, atención, ya lo hace Velázquez, levanta arriba la pelota para Sosa, no alcanza, y por el Sudamérica recupera rápidamente el Deportivo San Rafael, pelotazo largo arriba, buscando la presencia de Romero, va sacando Quiñones, atención, salta el capitán de Sudamérica, viene un golpe de cabeza, gana Martínez para San Rafael con la mano por el sigue dice el árbitro, recupera Sosa para el conjunto de Sudamérica, a ver qué hace, ahí lo se hace la marca de tres, pasó muy bien, pero entregó mal, recupera Martínez, entregó de pecho para Velázquez, Velázquez para Martínez, por la izquierda, avanza el Sportivo San Rafael con peligro, atención, se mete Velázquez por la izquierda, se mata el corredor completo que en el centro, se hace por el camino, pero se queda afuera, hay córner, tiene el tiro para el Sportivo. Bien la terminación ahí de San Rafael entre Velázquez y también el joven habilidoso Espínola, el toque con Esquivel, el centro de Velázquez que pega de Sudamérica que va al córner. Y viene la contra de Sudamérica con el Monte Cruz por la izquierda, posición adelantada de Enrique Aranda. Vamos rápidamente hasta Caguazú. Escuchemos el relato de Pedro Alcides. Itauguá Deportivo. Perfecto, muchas gracias. Aquí ya de vuelta, muchas gracias a los compañeros que ya comenzó el Superclásico y en la Liga Itaguaya de Fútbol. ¿Cuánto aquí, señores? Estamos en segundos. Vamos a marcar el tiempo, ahora sí cuando ya está saliendo Caguazú, vendemos Adolfo. Sánico, fábrica de yogur en calle Poita, Casa Pedrito, la casa de los estudiantes, Horacio Fernández, Proyecto 2020, Autos y la familia en Cañada, Brazuelo Naranjo. Ya decía que van a por línea, de costado muy cerca al banderín, izquierdo va a ser el lateral su terreno para el 12. El concejal municipal Lucho Salina, apoyando esta cobertura y apoyando al club itagüeño, licenciado Miguel César, intendente municipal, apoyando nuestra cobertura. Cuando lo haga este territorio del 12 de octubre, una recomendación para la gente del 12. Después, señora Macho, para el 20, cuidado que avanzamos a donde puede ir Caguazú, cuidado que está por el sector derecho, viene el centro muy cerrado, con seguridad a las manos del tercero Mauro Carvenoso. Por las de todo México, de Natalia Segovia, Joana Ruiz Díaz, Salón de Belleza, Toca de Flores, dentro del supermercado de la ciudad, y Itagua, respectivamente. ¿Es perfectamente el número del 12? No, totalmente, pero porque al menos, gracias a la madre naturaleza, tenemos un sol bastante fuerte, ¿verdad? Y aún así podemos divisar, al menos de la distancia, ¿verdad? No se ve, digamos, en perfecta condición de, al menos, los números de la camiseta del conjunto italiano. Totalmente, solamente por la cuestión física lo estamos tratando de visualizar como para ver los nombres. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego y marcador presentado por Sanatorio San Sebastián y Florería Franco. 5 minutos de la etapa inicial y el marcador sigue Deportivo Caguazú 0, 2-0. El señor con esta mitad de terreno recupera de vuelta el equipo de Rueda, avanza la brinca, sector quiere avanzar para quien quería llegar, se está cómodo de vuelta, cuidado que avanza, se va Caguazú ahí del balón por línea del fondo, no quiso, problema Navarro, saca por un costado Adolfo. Centro médico de Odontológico, Sagrado Corazón de Jesús, bajo la dirección del doctor Víctor Hugo Salina, apoyando al conjunto de Goita Bueno. Santa Cruz va a ser el manual, dice, muy cerca del banderín izquierdo, vamos a ver dónde la habilita perfecta, esto por el sector izquierdo, lo va a acomodar, vamos a ver dónde puede cobrar Benítez, el sitio de para quien para nadie, Navarro seguro, ya está saliendo el 12. Licenciado Miguel Mesa, intendente municipal, apoyando esta cobertura, Joana Ruiz Díaz, Salón de Belleza, Horacio Fernández, Proyecto 2020. Ahora señora Núñez tiene el molde más atrás de vuelta, como para quien
para el número 2 Barrio. Insiste Barrio está habilita perfectamente el terreno para quien saque por un costal de Caguas, se lleva a ser lateral ofensivo para el 12. Autoservi la familia, con la presión abajo en Cañada, fracción Los Naranjas, Casa Pedrito, la casa de los estudiantes Sánico, fábrica de yogur en Calle Bohita. Barrio de vuelta, habilita de vuelta para que para no se chiste por derecha, se le fue de vuelta, otro consecutivo con el manual, lo tiene de vuelta Víctor Barrio, vamos ahora para el 12, quiere habilitarlo, cuidado con el manual, habilita para quien para Núñez, insiste Núñez, muy cerca ahí del banderito en el derecho, la tercera consecutiva manual. Concejal Lucho Salina, apoyando el Movida Bolivia, apoyando nuestra cobertura total dentro del supermercado esto de la ciudad de Itaguarra, efectivamente. Señores, para de vuelta, vamos ahora para quien insiste de vuelta para Núñez, a ver dónde puede venir el centro, para quien, para Asturias, a manos del Pelado Flores. Ahora es el doméstico, en la calle Segovia, Joan Ruiz Díaz, salud de belleza, Sanatorio San Sebastián, la salud en primer lugar. Bueno, le parece al Lato, le conoces a ese jugador, el pelado, es el portero. Sí, al Lato, el que fue en su momento el portero de la selección polaca de Polonia, muy parentesco era a lo que fue este gran portero en esta década en el presente del fútbol polaco. Claro que sí, señora, cuando recupera el de terreno, avanza el 18, que no se vuelve para Barrio, se de vuelta, en el centro, ¿para quién? Para nadie, seguro, con el pecho, si se nota a las manos del... Vamos a este lado. Flores, haciendo Caguazú. Centro Médico y Ontológico, Sagrado Corazón de Jesús, bajo la dirección del doctor Víctor Hugo Salina, apoyando el Movida Guayno, Joana Ruiz Díaz, salón de belleza, licenciado Miguel Mesa, intendente municipal, apoyando esta cobertura. Que se recupera de vuelta y intenta para acomodarse nunca Caguazú también, lo acomoda, ataca por un costado, el número 8, hablamos de Campos, lateral para Caguazú. Sánico, fábrica de yogur en calle Polita, Casa Pedrito, la casa de los estudiantes, Horacio Fernández, proyecto 2020, autoservida familia, con los precios más bajos en Cañada, fracción Los Naranjos. Señores, cuando lo recupera por un costado, va a ser lateral en su terreno para el 12 de octubre, aquí por lo menos sigue llegando gente, Adolfo. Agradecimiento completamente al presidente Carlos Miguel Ríos, presidente del Deportivo Caguazú. Bueno, vamos hasta la ciudad de Yanduti. Tiro libre que responde el conjunto deportivo, se enroja la atención, está José Cabrera frente a la pelota, ahí va el remate de José Largo, arriba y afuera, responde el ataque de Capital del conjunto de Sudamérica. Bueno, qué mal le pegó José, era su perfil, inclusive en la distancia, diríamos, acorde para el remate de Cabrera, le salió muy arriba, parecía medio gol esta jugada que se ganó en el tiro libre y cerca de la grande sobre el avance derecho. Saque de meta, saque de portería para responder el conjunto local. Vamos a agradecer también a Bodega El Gordo del amigo Osvaldo en contenido y a todo gusto, bien fue Bodega El Gordo. Agradecemos también a Copetín Maribel en contenido y otras jugadoras, empanadas, muy bien fría en Copetín Maribel. Agradecemos también a Cafetería Villajuá, donde va Villajuá, desde Martínez, Cachico Martínez, Cafetería Villajuá, Sanitario Pinturas en general. Ya saca el portero Cárdenas, levantó arriba, atención bajo, Cano de cabeza para Quiñones, viene nuevamente para acá, atención, baile con la plata, perdió ante la marca de dos, Cano recupera el portero de Rafael, jugando por la zona derecha con Romero, detiene el Romero, saca nuevamente más atrás, tocando el primero el conjunto del Deportivo Centro Rafael, saliendo con la pelota, Oscar Gamarra, pasó de largo, Aranda, se viene Gamarra entre otros de la derecha, pelotazo que viene para Amarilla, tocando la pelota, el conjunto del Deportivo Centro Rafael está cerca de la línea, el conjunto de su atención, Gamarra levanta, pelotazo arriba, despeje defensivo, pelota que afuera, lateral, tiene ataque por responde el equipo visitante, o sea, recibe también la pollería J.I.N. de la Seña Fernández, Romero, porque sale listos para llevar, venta de asaditos, empanadas, sopas, sábados de noche y domingo al mediodía en el barrio Villa de Rosario, pollería J.I.N. Se viene Sosa, un codazo de José Cabrera en contra de Ulises Sosa, el 7, el árbitro lo vio, y falta, tiro libre para Sudamérica. Nos agradecemos también a J. Concesiones de Jovino, Amarilla en Calle, que prestaciones de buenas en general. Agradecemos también a las concesiones de Oscar Sánchez y familia en Costa Dulce, apoyando el móvil de Lisboa Ramírez, bienvenido Cabral. Agradecemos también al licenciado Manuel Childero y al doctor Salinas, apoyando el móvil de José Rolón de Cancha Olimpia. Actualizamos tiempo de juego el marcador. Tiempo de juego 10 minutos de esta primera parte, presentado por Juan Franco, el marcador que presenta Faber Castell.
El superclásico por ahora está 0-0. Tiro libre para Sudamérica. Atención, van 1, 2, 3, 4 en el área. Ulises Sosa levanta el centro, arriba, golpe de cabeza defensivo. Y va despejando con la zurda José Cabrera. Ulises que no puede recuperar. Martínez para el conjunto de Rafael. Cruza por la izquierda. El pelotazo que viene para Pineda. Atención, va corriendo Pineda. Se mete por el compañero. Avanza el Deportivo. Atención, se cae Pineda. Los pasionales roban limpiamente la pelota porque Así es, cuando dio la media vuelta tiene para enganchar, ahí le puntea el balón los goles de Sudamérica y se tira por las dudas el pequeño Espino, la 20 minutos de San Rafael. avanza el Deportivo nuevamente, donde están encontrando la vuelta Sudamérica a la salida del Deportivo San Rafael. Así es. Bueno, San Rafael, que tampoco tiene el conducto de por ahí donde pueda ingresar y realizar su buen juego. Sudamérica está bien parado, pero tampoco llega con peligro al arco de salida. Aquí mete un pelotazo Sebastián Ruiz buscando la presencia de Sosa a cualquier parte de la pelota. Sale San Rafael sobre el botón izquierdo. Vamos agradeciendo también a Mr. Beer, como 2x1, siempre Mr. Beer, en todas las partidas casi 10 de Martínez. Mi tejido son el kilómetro 28, de la nacionalidad son mi tejidos. Agradecemos también a la bandería Lavamas en Cabo Martínez 133, la bandería Lavamas. Viene San Rafael con Espino, la sacó la defensa, recupera finalmente el Deportivo, cruza por la izquierda para Velázquez, no alcanza, el secretario del Deportivo San Rafael cuenta que va afuera, lateral en defensa para Sudamérica. Nos agradecemos también a Peluquería Dona Vela en el barrio San José, que terminó siendo barrio de Peluquería Dona Vela, Infocreativo, tras un feo fácil, grabos láser, Infocreativo, Antonio Martínez, casi Martín de Barúa, lavadero integral 52, lavado pulido cerrado, lavadero integral. Gana muy bien Rodrigo para entrega para Sosa, quiere meter la cosa Sudamérica, no pudo Sosa recuperar rápidamente el Deportivo San Rafael, no puede salir Sudamérica de su retención, gana por la izquierda, Velázquez juega el mantra nuevamente, desde que viene para Navarro, a ver cómo cruza Navarro, no tocó por abajo, desde que viene para Fino, la levantó para Martínez, se va peinando para Velázquez, va sacando la defensa, saliendo el conjunto de Sudamérica con Mendoza sobre el punto derecho, atención, pasó el largo Velázquez, se viene Mendoza para Sudamérica, mete el pelotazo para Hermosilla, recibe totalmente sola, que es el 9, está solo contra el mundo, entrega por la zona derecha, tocando la pelota del conjunto de Sudamérica, recibe Hermosilla, avanza Sudamérica, atención, engancha Hermosilla, que Peña, tocó por el medio, avanza Sudamérica, que le pega la ¡oh! Mordido, el remate le dejaron, le pega, ¡oh! Y la pelota que va afuera, aviso Rodrigo para el remate de media distancia, primera ocasión de goles tiene el Superclásico, Jorge. Así es, el aguante de Hermosilla para descargar luego. Alberto Cano que saca el remate, pega el jugador de San Rafael en el rebote nuevamente ahí. Tenía el panorama de Rodrigo Jara, quien mal le pegó Jara, lejos, al otro costado del campo de juego. El ex San Rafael llegó después Sudamérica en un pelotazo donde le aguantó el tanque Hermosilla. Hermosilla está jugando muy solo arriba, poco hay que abusar con los pelotazos con él, porque físicamente no se va a aguantar todo el partido. Así es. Bueno, apoyado un poco de cerca con Canito, ¿verdad? Que es habilidoso, y Aranda por el sector izquierdo. Avanza el Deportivo, tramo, Jara recupera, Cano para Sudamérica, entregó por para Jara, atención, avanza Sudamérica muy fuerte, el pelotazo para Jara, va cerrando, sube el sector izquierdo, Peter, ya la pelota fuera lateral, en ataque para Sudamérica. Sí, lo mató al compañero Cano con el paso muy fuerte a Jara, que ya no alcanzó, pero por las dudas, el defensor de San Rafael le saca por un costado. 14 minutos con 30 de la primera parte del Superclásico, por ahora está 0-0, lateral. En ataque por responder el conjunto de Sudamérica cerca de bandera del córner y ya lo va a realizar el jugador de Sudamérica. Atención, vamos a ver arriba la pelota, Cano que va peinando, no está ningún compañero cerca, va despejando la defensa, el San Rafael va corriendo, Martínez va cerrando, por eso suena Ruiz, pelota arriba, atención, avanza Sudamérica, que no se rinde, que busca primero ya rápidamente, pelota que viene para Jara, va cerrando por allí, Gamarra perdió, recuperó Jara, avanza Sudamérica, viene el centro, sigue para que va al córner, tiro de esquina para el conjunto local. La férrea marca ahí de Oscar Gamarra sobre Rodrigo Jara cuando dio la media vuelta y ya sacaba el centro, estaban esperando en el corazón del área algunos de Sudamérica. Tiro de esquina, córner para Sudamérica, sobre el punto derecho, atención, va acomodando la pelota Enrique Aranda, cara la bomba del área, atención, peligro de gol para el conjunto local, se viene el centro arriba muy abierto, sacó la defensa y va recuperando Velázquez del Deportivo San Rafael, atención, impulso por la izquierda, pelota se viene para Espínola, queda corto, el pase, ganó Velázquez, ¿qué pasó aquí? Hubo mano, dice el árbitro, Jorge. Sí, dice que bajó por el brazo Velázquez Caniza, el capitán de San Rafael, que dice que fue por el pecho, lo reclama Velázquez Cristian al árbitro. 15 minutos
0-0 el Superclásico. Vamos hasta Caguazú. Seguimos escuchando el relato de Pedro Alcides. Perfecto, muchas gracias, compañero. Ariel y los directores deportivos Jorge Villada están ahí en el estadio de Celedonio Trina con muy buenas construcciones. El clásico de Caguazú y el de la ciudad de Atención. Hicimos un clásico que va a estar recibiendo muchas cosas ahí, pero porque en este caso el equipo albirrojo, si lleguese, digamos, a sacar un resultado negativo, va a estar candente porque prácticamente va a estar peleando nada más y nada menos que verá el tricampeón, en este caso el Sudamérica, por la permanencia. Pero tú sabes también que el clásico es aparte de todo. Totalmente, señores, cuando hay que el sector izquierdo en ofensivo para Caguazú. Marcamos el tiempo de juego, Adolfo. Tiempo de juego presentado por San Antonio San Sebastián y el marcador que lo presenta Florería Franco. Deportivo Caguazú 0. Cultura 0, 17 minutos de la primera etapa. Señores, cuando hay falta, señores, hay que ser sincero, muy complaciente el árbitro con el 12, porque hay dos jugadores que ya podrían haber sido amonestados, ¿verdad? Por ciertos motivos, pero bueno, dice el árbitro tranquilo, este va a ser la línea que creo que va a tener solo el 90-95 minutos, ¿no? Así mismo, porque la última falta que cometió Gustavo Navarro se merecía por lo menos la cartulina amarilla en este caso, porque es cierto lo que está diciendo César Heredia, es muy complaciente con el equipo itagüeño. Totalmente se le manda el tiro libre, César izquierdo, vamos a ver quién lo puede comprar. Le va a rematar Ferreira, cuidado que el balón va a quedar en el área. De Moro viene el centro, Alberto, ¿para quién? Ganaron ahí, cuidado que saca. Revienta por un costado Villamayor. Sónico, marcadito en calle Cubita, Casa Perito, la casa de los estudiantes, Horacio Fernández, Proyecto 2020, concejal Lucio Salina, apoyándose por Tula. Señores, cuando lo hacen su terreno, lo tienen que quitar, vamos ahora a Benítez. Acomoda a Tito de vuelta para que entre el terreno, 3-4 de cancha, cuidado que se interpreta para que está nadie. Aquí lo único que puedo tratar de ver es por el calvo, o por lo menos una visualización, por los números complicados, difíciles, el 12 de octubre, una sugerencia para la directiva, tratar por favor que los números sean visibles para todos, porque nosotros, nuestro trabajo se hace difícil cuando ya está saliendo de vuelta Caguazú. Centro Médico y Oncológico Sagrado Corazón de Jesús, bajo la dirección del doctor Víctor Hugo Salina, apoyando el club itagüeño. Cuando tiene el capitán de vuelta Benítez, proceso de hecho, avance de vuelta Benítez, insiste con el número 18, otra vez ahí, corretina, como la para Redón, toca de vuelta, insiste de vuelta para Benítez, por el sector derecho, quiere acomodarse, está picando, Caguazú, el Audiverde, Adolfo. Autoservi la familia, como siempre, presión engañada, presión, los naranjos, Juárez, viene todo, que tiene Natalia Cebolla, Joana Pilla, Salomón, y está. Tira de vuelta, acomoda, vamos a ver dónde para acá, de Caguazú, y estabiliza, desde el cancha, vamos a ver el primer amarro, cuidado que habilita, lo va a dejar para Miguel Mayor, revienta hasta acá, al perretita, nada más, se tiene el terreno. Licenciado Miguel Besay, municipal, apoyando esa cobertura. Primer avance de vuelta, cuidado que también el terreno, habilita por el sector, izquierdo para quién, insiste de vuelta, Cruz, abre la cancha para quién, para nadie, se anticipa, gana la posición ahí, el de 12 de octubre, se anticipa otra vez aquí, vamos a Nevera, insiste de la por izquierda, ya fue el último, creo que tocó por el jugador de Caguas, Adolfo. González Torres, dentro del supermercado de Caguas, González Torres, lo mejor del momento. Este Paredes, lo deja marcar para Barro, otra vez recupera, avanza arriba, habilita para quien está el cuarto de cancha, cuidado que anticipa, gana la posición, le deja de vuelta para quien para Paredes, insiste en mitad de terreno, retrotrae de vuelta la jugada, tenía una visión para acomodar a la derecha, Adolfo. Y en este caso, ahora el equipo de Conjunto Itagüeño se complica solo, ¿verdad? Porque bien tú sabes que Caguazú en cualquier momento lo puede sorprender a la última línea, teniendo al espigado número 24, quien se trata en este caso, Imán. Señores, claro que se va a estabilizar, no deje de vuelta para el inversor en su reloj, avanza el reloj, que tiene una buena visión, habilita para quién, primero anticipa, saca como puede, de vuelta, el central, del 12 de octubre, otra vez, habilita, no tiene venir, hablamos de Ferreira, habilita, cuidado que avanza, mitad del terreno para Caguazú. Concejal Solina, apoyando un conjunto del globo itagüeño, licenciado Miguel Medina, apoyando esta cobertura. Ferreira de vuelta, insiste, avanza por el número 18, vamos a habilitar, porque entra nadie. Saca como puede, cruza, pesado, recupera Caguazú. Centro Médico y Ontológico Sagrado Corazón de Jesús, bajo la dirección del director Hugo Salina, apoyando al conjunto de Conjuntules. Señores, claro que sí, marcamos el tiempo de juego, Adolfo. Tiempo de juego presentado por Sanatorio San Sebastián y el marcador que lo presenta Florería Franco, 20 minutos de la primera etapa.
2-0, Deportivo Caguasito. Que se sigue jugando, Mauro, queremos deteniendo el balón, está comandando lentamente la salida del 12 de octubre. Pánico, fábrica de yogur en calle Coita, Casa Pedrito, la casa de los estudiantes, Horacio Fernández, 120-20. Mira, Gonzalo de Perger, el balón, saca el centro, abrita mitad de terreno, se quiere cansar, el chico no pudo, otra vez recupera, saca Ávalo, lo tiene de vuelta, ganó Ávalo, se va Ávalo, este por derecho, acá está, vamos a ver habilita para quién no. No se animó ahí nunca, Adolfo. Se animó una vez más, Ávalo, es cierto, siempre encuentra esa pelota perdida como el domingo pasado también, pero nunca aprovechó una ocasión. Mira lo que avanzó, ahora sí viene, no, que descachó a Núñez que no estaba ahí, compenetrado en que estaba en el partido, buena pelota, el de Lola Vente que le pone como una coña, Adolfo. No pudo aprovechar el conjunto itagüeño en este rato la desinteligencia entre los zagueros centrales del equipo albiverde entre Oscar Benítez y Francisco Santa Cruz, se equivocaron en la salida del conjunto caguaseño y no pudo aprovechar el equipo del sur. Cercaba este sectoso, por eso se vamos a decir en el centro no pudo tener de vuelta ahí, más el preparador, los cuidados que pueden meter el balón, y si te viene el remate, buena la intención del Lola Vente, Adolfo. Guaraje de doméstico de Natalia Segovia, centro médico de odontológico Sagrado Corazón de Jesús, bajo la dirección del doctor Víctor Hugo Salida, apoyando al club itagüeño. Vamos a hacer su la Liga Itagüeña de fútbol con Villarreal. Muy bien, avanza el San Rafael, atención con peligro, viene el centro por bajo, un taco por allí, está tocando el juego oportuno, aparece el quite de Rodrigo Fernández. Así es, y bueno, mínimo los 5 minutos y no es más, lo tenía acorralando, bombardeando San Rafael a Sudamérica, y bueno, no podían conseguir el gol a apertura. Hablando de gol a apertura, hay gol de Carlos López en Quiñeira de Argentina. Adelante, Junior. Muy bien, entonces Itagüeño el que se pone al frente, Chaparro logró el gol. Si puede para la próxima entrada retirarte un poco en la zona de Batucayo, ¿no? Gracias, Junior, gracias. Perfecto, gana Itagüeño, avanza Sudamérica con Soto, perdió que peligro, viene la contra para San Rafael, se repone Ulises Sosa y comete falta Espínola, el Lolo Chaparro pone ventaja entonces el Deportivo Itagüeño por 23, ya le gana el Carlos a López por 1-0, Jorge. Sí, señor, Lolo Chaparro, que había convertido en la victoria también contra el 13 de junio, el domingo pasado. Tiro libre para el conjunto de Sudamérica, atención, y ya tenemos entonces la primera moción del gol. En cancha de Carlos Antonio López, aquí hay falta. Tiro libre para Sudamérica, 24 minutos. Primer tiempo, atención, Sosa le pega al arco. Atención, autoriza el árbitro. Tiro libre para Sudamérica. Pasos al remate, arriba, alto, afuera. Saque de meta para el Sportivo San Rafael. Qué mal le pegó Sosa. Qué mal, ni siquiera centro de los jugadores de Sudamérica. Estamos con Primio 14 de Cañada, ¿qué Primio? Sí, buenas tardes, compañero. Bueno, estamos aquí en la cancha de pase al clásico de Cañada. 22 minutos de este primer tiempo, 0-0 acá lo acabó, compañero. Así es, y bueno, partido donde prácticamente cuida mucho los ensayos los muchachos. Hay partidos donde comienzan los goles y ahora ya acercan los 30 y en una sola cancha se ve marcador, ¿eh? No se entendí bien, compañero. En una sola cancha recién se ve el marcador y ya estamos cerca de los 30 y generalmente hay jornadas donde a esta altura ya hay como 5 o 6 goles. Sí, así mismo es. Pero esta segunda etapa, desde que se usa la primera etapa, yo creo que los equipos se han reforzado y no hay grandes diferencias, compañero. Excelente. ¿Qué tal la comunidad pública por ahí? Buena cantidad de público, la verdad que este clásico de Cañada ya está haciendo característica de
que la gente venga a observar acá, ¿no? Perfecto, estamos atentos, Benio. Estamos contentos, compañero. Gracias. Muy bien, 0-0 entonces, el clásico engañado entre Patria y Norteamérica, 0-0. Viene Espino en la espina con el conjunto deportivo, centro por el frente por la izquierda, viene el centro arriba, segundo poste, se va cerrando, el arquero que no sale, avanza el deportivo, se nota que no salió, el remate, mordido, domina con seguridad, el portero Cárdenas para Sudamérica. Así es, y bueno, la fortuna de Sudamérica no se le viene el remate de Velázquez, entonces a las manos tranquilamente el balón de Norberto Cárdenas. Estamos con José Norberto Cancho Libre, ¿qué te José? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos los compañeros. Estamos acá en la cancha de Geolística, jugando 15 minutos del primer tiempo, 0-0. Comenzó un poco tarde ahí, Más o menos, Jorge, 15 y 25 aproximadamente comienza el partido. Ya, perfecto. ¿Del por qué la demora no sabes? La verdad que el equipo de Olimpia ya estuvo en la cancha 5 minutos antes de que salga Boquerón. Perfecto, bueno. Excelente. Estamos atentos, José, Perfecto, Jorge. Gracias, José. Pero no, de cancha Olimpia para Olimpia Boquerón. Tiene 15 minutos. Bien, 0-0 en cancha de Olimpia, aquí tenemos minutos de tregua, 26 minutos de la primera parte del clásico, por ahora está 0-0, ¿por qué? Sí, señor, vamos agradeciendo a Pollería N de la Tete Fernández Forgamero, Polímeros Biolichos para llevar venta de asaditos, empanadas, sopas, los sábados de noche y domingo al mediodía en el barrio Villa de Rosario, aquí a 50 metros de la ruta Mercedes Samaniego. Pollería JIN. Muy bien, vamos hasta Caguazú, seguimos escuchando el relato de Pedro Alcides, 0-0 también ahí entre Caguazú y el constructor Pedro. Muy bien, Perfecto. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Aquí de vuelta desde la ciudad de La Madera. Muy agradable, aquí estamos compartiendo, como en casa, Adolfo. Así mismo, compañero, un poquito entrando un poco en el ritmo del juego, en este caso del conjunto del caguaseño. Mira que viene la contra, vamos a ver qué hace la selección de Cuidado, como de rematar, vamos a darle lo que va por primera, no. Increíble, ¿qué pasó aquí, Alonso? Increíble lo que en este caso arremetía por el sector izquierdo de Curtido, que lo dio en una posición inmejorable a Iván Ocampo, y lo tomó a meterlo. Ocampo, que dijo, no sé, pareciera que erró la pelota en el sentido porque era más fácil de errar que invocar en este caso Molino. 5 contra 3, entonces Ture la guardaron de contrapierna. Esto puede ser la jugada del 12 tratando de por lo menos contravolver al gol. Así mismo tuvo de las pocas ocasiones que tuvo en los primeros 30 minutos del conjunto itagüeño, ahora no lo está aprovechando también el conjunto del 12 de octubre, pero no. Cuidado que para el puntito de arriba, que lo digo aquí, vamos a ver con la central, hablamos de González, va a ser el Marco en la ofensiva, sector derecho, para el 12 de octubre lo va a hacer el barrio, vamos a ver quién está cerca, vamos a ver para quién está muy cerca, el chico también ahí acomoda, le pide Paredes, vamos al otro sector, se desprende, para dónde muchachos, insiste, habilista para Núñez, insiste, vamos a ver, habilista, no saben qué hacer con el balón la gente del 12 cuando está arriba, Adolfo. Sí, así mismo el 12, y es cierto, encuentra mucho la pelota en este caso Oscar Núñez, pero nunca le ve a un compañero, digamos, en posición, con mejor posición, con mejor cualidad, y también los pocos que tuvo también este chico, estamos hablando de Víctor Barrio, tampoco lo está aprovechando, no está encontrando ningún centro preciso todavía. Totalmente, señor, hay cosas que hay que ordenar, hay cosas que hay que tratar de que Víctor ahora tenía 12 en la entrada, tenía que hacer cara dura, pero no sé qué, dale, mira y retrocede la jugada. Me parece que cuando vos estás en el área, como para tener el arco el frente, me parece que tenés que arriesgar. Así mismo, compañero, en este caso Víctor Ávalo, por ejemplo, un jugador corpulento, ¿verdad? Pero pareciera que es muy inocente. Y siempre queremos acordarnos o hablar de lo que nos pasa. En este caso, por ejemplo, yo me veo al jugador Sebastián Mateo totalmente diferente a lo que puede hacer el trabajo que está haciendo Víctor Ávalo. Totalmente, claro que si Barriento, ¿verdad? No sé si no es el agrado del técnico, ¿verdad? A lo contrario, pero bueno, hay ciertas cosas que cuando el técnico no lo quiere, no va a estar, señores, por más que sea el gran jugador. Marquemos su tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Sanatorio San Sebastián y el marcador que lo presenta Federía Franco. 30 minutos de la primera etapa y el marcador
Deportivo Caguazú. Acaba de vuelta, está presente a la izquierda, cuidado que va en el centro, vamos a ver Martínez, viene el centro para quién, rechaza de cabeza del capitán Benítez, otro recupera, cuidado que viene al contra, que va con todo, vamos a ver Ferreira, Darío, habilita, presión, me parece que lo hubiera habilitado por el izquierdo, vamos a ver, lo deja 3/4 de cancha, insiste Caguazú, le presiona, gana de vuelta, vamos a preguntar, a ver para quién va atrás, insiste para Ferreira, es el número 20, otra vez, toca, Rodón, habilita por derecha, va a llegar el pelado, va a llegar, y de buena manera, vamos a ver, en el centro del corazón del área, no pudo acomodarte nunca, otra vez el segundo balón es para Caguazú, habilita, cuidado que está por izquierda, para quién se abre, con quién se dirige, quién se demuestra, insiste para el número 11, vamos a ver viene Santa Cruz en el centro, Villamayor saca, rechaza, al rebote viene el número 6, buena la intención aquí, señor del número 7, excepcionante Ferreira Darío, también estuvo bueno Mauro Cardoso. Viene los ojos Nico Maladero, el conjunto de Caguazú, en este caso arremetida por el sector izquierda, a través del balón, donde rechazó Juan Villamayor, lo encontró ahí de rebote a Mario Ferreira, el remate potente y estuvo muy bien ubicado por el palo izquierdo, Mauro Cardoso. Señor, cuando el balón lo habilita, vamos a ver, con el Manuel Pedro Flores está acomodando de vuelta, salida para Caguazú. El concejal Lucho Salina, apoyando al nuevo comercial de ideas, aquí del mercado municipal de Itaúna, licenciado Miguel Mesa, intendente principal, apoyando esta cobertura. Bueno, señores, cuando acá va a entrar la parte de la sanidad de Caguazú, me parece que hay jugador ahí sentido, momento interrumpido, vamos hasta la ciudad de Ñandutí. Perfecto, muchas gracias Pedro, avanza San Rafael, Pablo, gol. San Rafael. Luego del rebote que fue con el poste derecho, nada pudo hacer Cárdenas y la empujó, pelota lleva al fondo y sobre 33 minutos se rompe el cero en este superclásico, se pone ventaja el conjunto deportivo San Rafael, finalmente fue Romero el que le empujó al fondo del arco, señoras y señores, y es que lo venía buscando San Rafael, venía jugando un poquitito mejor y se hace algo de justicia en el marcador, señores, por Romero, el Deportivo golpea primero, aquí en el Ceneo de Trinidad, San Rafael 1, Sudamérica 0. Sí, señor, el gol de los 33 minutos de esta primera parte. Bueno, una defensa estática, un balón manso que tampoco Cárdenas salió para tratar de bloquear la llegada de Romero, que era más rápido. Pica el balón de las manos prácticamente de Norberto, va y rebota por el poste, sale y lo puntea Romero nuevamente para adentro. El primero para Sanabel aquí lo hizo Romero para que la Auriazul llegara por 1-0. Avanza Sudamérica, falta contra por Pedro Salinas y la libre para el Deportivo San Rafael. Estamos con la información. La información que presenta Mr. Bill. Goles sucesivos en el clásico en Cañada. Sí, señor. Patria que ya está ganando 2-0 a Norteamérica. En Cañada, prácticamente en minutos, los dos goles de Patria para el cuadro albinero, entonces ganar así al Yankee. Estamos con Pino Cardoso que nos expliquen los dos goles seguidos de Patria. Sí, señor, así compañeros, goles sucesivos aquí, un minuto nada más que va uno de otro. El primer gol lo convirtió, le digo, lo convirtió Matías Amarillo a los 34 minutos del primer tiempo. Y el segundo gol, un golazo realmente de media distancia de Humberto Zábalos a los 25 minutos de este primer tiempo, compañeros. Marcador Norteamérica 0. Muy bien, excelente. Bueno, goles sucesivos que lógicamente por ahí matan a cualquier rival y como lo hace Patria, lo está haciendo constantemente ahí en su debut, entonces ya gana 2-0 al Yankee. Así mismo es goles sucesivos. Yo creo que esto a Norte le bajonó completamente el equipo. Ya Patria estuvo llegando en dos ocasiones otra vez con una gol. Excelente.
Perfecto, gracias, Plinio. Dale, compañero, por usted. Perfecto, aquí actualizamos tiempo de juego del marcador. Tiempo de juego 35 minutos de esta primera parte presentado por Frío Franco. El marcador de Calzado paso a paso. ¿Quién lo está ganando? San Rafael el clásico. El Super clásico lo gana el Azul por 1-0. Vamos agradeciendo también a J. Construcciones de Bovinos Amarilla en calidad de consignas de pasiones seguras en general. Lavandería Lava Más en Cabo Martínez 133. Agradecemos también a Lavadero Integral, kilómetro 22, vamos por el señor Lavadero Integral. Tiene que ser ahora Marcelo Martínez para tratar de empatar el partido, porque y bueno, hay muchas dudas con el balón Sudamérica, principalmente en los toques, en la salida, en la triangulación, donde de repente tienen que descargar, no lo hacen y entregan al rival, teniendo inclusive compañeros cerca, empiezan el pase a otro sector y rápidamente tienen la posición del balón, tratan de avanzar, pero están muy bien parados. De media cancha para abajo el auriazul, ¿eh? Aquí hay falta, tiro libre responde el conjunto de Sudamérica, la falta contra el 8 Rodrigo Jara, y ya va lentamente Soto para pegar en la pelota. Vamos agradeciendo también a Selmi Tejido, Celso Mediano, kilómetro 28, fue Tejido, la verdad de Selmi Tejido, Mister Vir, promo 2x1 en shops de Brahma y Múnich los días martes y miércoles. Nilmar, librería Nilmar, camino a Patinio, a chicos escolares en librería Nilmar. No pasó nada con el tiro libre, viene San Rafael recuperando la pelota, se da buen cambio de frente para Romero, de Cristian Velázquez, atención, va Romero, otro punto derecha, vamos a ver si va a meter, y el caño no pudo pasar, firme aparece la marca, recuerda el Sudamericano, se le de izquierdo, el conjunto local que está herido, que está golpeado, pierde por la mínima diferencia, pelota hasta arriba para Hermosilla, recupera Velázquez, tocó de primera, el problema que ya se fue, lateral, corresponde el conjunto local. Bueno, aquí lo hizo bien Aranda, cuando parecía que podía haber triangulado bien con Hermosilla, devuelve mal el balón, pero después en la cobertura de Jorge San Rafael parecía que no, se fue la pelota afuera, Velázquez que la puntea muy bien, eso es lo que le reclama al asistente. Recupera Sosa para el conjunto de Sudamérica, atención, hubo falta, ya lo vio Cañiza, el árbitro del compromiso, tiro libre para el Sportivo San Rafael. Así es. Falta ahí sobre el chiquitito Espínola de Vilioso que tiene San Rafael por ese sector. Puerto de izquierdo, ya va a encargar Navarro. Luis Navarro, el número 5, tiro libre para el Deportivo San Rafael. Vamos a agradecer a Florida Franco, Casa de la Asociación de San Lorenzo, el gran sucursal que está enfrentando la buena zona sur. Produces Aiden, la basura, versión de sector, más adulto, produce Aiden, te digo al sur 91, 120, 186. Ahí estamos, paso a paso, ya tienen calzados, fijos, los minutos. Viene Espínola, bailó con la pelota, levanta el centro, arriba el segundo poste, nunca vio uno de sus amagues, Mendoza, porque jugó mucho con el esférico Espínola, Jorge. Así es, Espínola es uno de esos que zigzaguean, amagan, chifletean, pero en este caso lo tiene muy bien controlado. Avanza San Rafael con Cabrera, va dejando para Espínola, se le escurre aquí increíblemente la pelota. Lateral en defensa contra el conjunto de rojo. Galo Rocío, de nueva fábrica de Juan Guillermo Menor en Costa Dulce. Helado Rocío, defensa Hugo Alejandro Cianuro, apoyando en Sudamérica. Navarro San Agustín, Marcos Galeano, en Monte del Sur, la voz Pulido, encerado en Navarro San Agustín, Marcos Galeano. Viene Romero, va para la marca, Velázquez, atención, va Romero, se cayó, no hay falta, avanza. El conjunto deportivo San Rafael está solo, Romero contra el mundo, ya viene, ya se acerca. El pase más atrás, Jesús Amarilla, trata que va por la lateral, corresponde el conjunto de San Rafael, que permanece en ataque. Vamos a agradecerlo también a Gomería San Rafael de Aguazú, reconocimiento de cubiertas, cámaras en general y ventas de cubiertas usadas y seminuevas en Gomería San Rafael de Aguazú. Agradecemos también a la defensa que sería el rodeo de Aguazú, desde primera tipo de exportación, chico para que no se fallar en defensa que sería el rodeo. Viene Sosa, perdió la pelota, recupera el Sportivo, ya está con Pedro, se viene Espínola, avanza el Sportivo, San Rafael, quiere más, quiere el segundo, Espínola, amaga, hizo el caño, se va, córner, tiro de esquina del Sportivo San Rafael. Vamos a agradecer también a la Estación de Material de San José, la que tuvo Acuta y Tahuacera y los canguitos de Pollo, en la Estación de Material de San José. Agradecemos también a Laria Lorena, en Introducciones Cáptico, parte de Laria Lorena, también en el mercado, fábrica de hojas, primero y menor. Capitanería Mendoza, Ascenso Ordenanza, kilómetro 29, fábrica de muebles, Capitanería Mendoza. Luego del córner, gol con Pedro hasta Caguazú,
de Chile para el conjunto deportivo San Rafael. Velázquez se va apoyando con José Cabrera. A ver cómo mete la pelota. Sigue José, va dejando la mente para Velázquez. Va Velázquez, levanta el centro arriba. ¡Gol de cabeza! Y la pelota que va afuera se salva Sudamérica de Milagro, Jorge. Ahí estaba, era Navarro en el corazón del área chica, el centro de Velázquez, no la ganó de lleno al balón Luis Enrique Navarro, el balón que roza el ángulo izquierdo de Cárdenas, se salvó Sudamérica. Muy bien, vamos con Pedro hasta Caguazú. Itauguá Deportivo. Perfecto, muchas gracias, Ari. Muchas gracias, compañeros. Aquí estamos de vuelta desde Caguazú. Con la simultaneidad, aquí está ganando el clásico del Guiteño del fútbol San Rafael de visita. En la Sudamérica, marcamos el tiempo de juego, Adolfo. Tiempo de juego presentado por Sanatorio San Sebastián y el marcador que lo presenta Florería Franco, 41-41 de la etapa inicial. Y sigue el marcador blanco, Caguazú 0 de Censura. Claro que sí, señores. Aquí ya se está moviendo la banca de Caguazú, como también el del 12 de octubre. Asumimos el primer cambio en el conjunto maderero e ingresó con la número 9 Jorge Ocampo, dejando el campo de juego con la 18 William Felipe. Por su parte, el conjunto itagüeño dejó el campo de juego con la número 9 Oscar Núñez, ingresando con la número 7 Rodrigo Alvarenga. Sí, señores. Bueno, presentado por García Franco. Señores, claro que segundo recupera de vuelta. Y aquí lo revienta. Está visitando Rigo. Vamos a ver quién está por quién. Otra vez lo que rápido aquí. Ábalo, hace uno bien. Ahora Ábalo, viene. ¡Gol! Sí, señores, el Rayadito. Aquí se animó, se cumplió. Ganadura, hablamos del 17 Víctor Ábalos, el Rafael se llevó esto. Aquí, señores, rompe aquí en la ciudad de Caguazú. Aquí en el estadio Federico Llamosa. Deportivo Caguazú 0. 12 de octubre 1. Comenzó el colegio. 43 minutos de la primera etapa, pero ¿cómo lo viste la acción? una pelota que perdió ahí inocentada, otra vez de la última línea del conjunto Valdivielso del campo de Caguazú, la repetió con todo, prácticamente no arrastró a los tres centrales. Estamos hablando de Víctor Rábalo, salida del portero Pedro Flores, que no tuvo otra cosa, sutil definición de Víctor Rábalo para poner el 1-0 de tarde. Claro que sí, señores, no hacía mucho el 12, simplemente lo que hacía es tratar de hacer lo positivo cuando es el contracuidado del equipo avanza, otra vez revienta, saca como puede aquí, recupera Barrios, habilita de vuelta, creo que más el 12 de vuelta, lo recuperaba, lo más otra para quien se equivocó, se pudo recuperar de vuelta Caguazú. Me parece lo que tiene Caguazú es que le está respetando muchas veces. Le está respetando demasiado y es cierto, el conjunto albiverde está cayendo en el juego del conjunto albiazul, en el sentido de que no tiene ese cambio de ritmo, ¿verdad? Es cierto, tiene cambio de ritmo, pero es por arriba donde le es fácil a Estigados a los central. Esta tarde entre Villamayor y Navarro, que lo está sacando toda la pelota y al menos que se da con el tema de arriba, por ejemplo, le es muy fácil a los talleros centrales. Totalmente sereno, se da cuenta sufrir la sagrada primera que por arriba es impecable el 12 de octubre cuando tiene de vuelta, cuídate en el centro. Otro centro, señores. Si voy a contar más de 20, 25 centros de Caguazú que no hace nada, ni golpea a los centrales del 12, yo creo que si siguen así por lo menos conveniente. Vamos a ver, señores, cuándo va a ser el sonido para el 12 de octubre, Adolfo. Así es, compañero, porque el conjunto del profe Gustavo Sotelo no está leyendo, digamos, no tiene esa lectura comprensiva del juego, porque es total. Mira lo que le remate aquí de vuelta. A lo que se está acomodando de vuelta al 12. Completamos, Adolfo. No, como le estaba diciendo, ¿verdad?, que el profe Gustavo Sotelo no está encontrando, digamos, la lectura comprensiva esta tarde, porque en el sentido que no tiene ese cambio de ritmo, es cierto, tiene cambio de ritmo, pero todo es a través de pelotas por las alturas, donde se está luciendo nuevamente esa plantilla mayor y Gustavo Navarro. Totalmente cierto, cuando recuperamos González, vamos a ver, buscando, le golpeó mucho este gol a Caguazú. Sí, le golpeó anímicamente, el 12 de octubre tampoco no estaba haciendo gran cosa para que pueda ser ganador momentáneamente. Es así, señores, claro que sí. Vamos a ver cuánto va a adicionar. Empezamos, marcamos el tiempo.
Adolfo. Tiempo de juego presentado por Sanatorio San Sebastián y el marcador que lo presenta Florencio Franco. Tiempo cumplido, 45 minutos de la capilla. Coste del Tube 1, Deportivo Caguazú 0. Bueno, y esto es lo que tiene que hacer Caguazú, abrir la cancha, tratar de jugar por el suelo. A ver, vamos a ver si se devuelve, va a ser manual. Sector izquierdo muy cerca de Bandelín, vamos a ver. Ahí, sí señor, lo va a hacer con el número 11, vamos a ver, Eres Santa Cruz, tiene el manual, está muy cerca del banderín izquierdo, a ver dónde puede caer el balón, es el manual, viene el centro con la mano, recupera de vuelta, cuidado que bota, saca la revienta, luego señores, los que no falta en ofensiva, dice, va a ser salidas para el 12 de octubre, vamos hasta la ciudad del Yanduté. Muy bien, gracias Pedro, aquí actualizamos tiempo de juego y marcador. Sí, un tiempo de juego, tiempo cumplido ya. La adición inclusive 46 minutos de esta primera parte, presentado por el marcador que presenta Calzado paso a paso. Está ganando el Sportivo San Rafael por la mínima diferencia con el gol de Romero. Gana San Rafael 1-0. Y lo que responde el conjunto del Sportivo. Atención, frente a la pelota está José Cabrera. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el área. Defiende Sudamérica que no deja nadie para la contra. Y lo libre para el Sportivo San Rafael. Atención, va el remate de José. Una peinada que va afuera. Ahí saque de meta para Sudamérica. Y otra vez, aquí José nos animó a pegarle directamente al arco, buscó alguna cabeza ahí en la cabecera del área, la peinada muy arriba, el travesaño de Cárdenas, y con esto creo que se va al primer tiempo, sí, final, el primer tiempo, fue la última jugada de San Rafael, gana, el visitante gana el Audio Sur por 1-0. Sí señores, en el primer tiempo, gana San Rafael 1-0. Para Itauguá Deportivo relató Ariel González Araujo. Seguimos con Pedro, desde Caguazú. Perfecto, muchas gracias. Aquí, señores, 47 dice el tiempo. Aquí está bien. Vamos al descanso, dice. Excelente, entonces. Pedro Alcides y Adolfo Overa desde Caguazú. Creo que en el primer tiempo allí gana el Rayadito Itagüeño, gana el 12 por 1-0. Itauguá Deportivo. Caguazú entonces, de victoria al término del primer tiempo. El Globo Itagüeño, ¿por qué? Sí señor, resultados parciales por la Serie A, Sudamérica 0, San Rafael 1, 13 de junio 0, Libertad 0, Bienvenido Cabral, Patria 2, Norteamérica 0, en Cañada. La Serie B, Olimpia Boquerón que empatan 0-0, 24 de junio de la Liga también empatan 0-0. Por la Interserial gana Itagüeña visitante en Cañadita por 1-0 al Carlos A. López ayer, partido de adelanto, 1-1 y con polémica incluida. 27 de noviembre, Unión Guaraní 1-1. Perfecto. Resultados parciales, entonces, los partidos de esta fecha del día de hoy, también con el adelanto el día de ayer, entonces, entre 27 y Guaraní. ¿Están los compañeros de Caguazú? Pedro o Adolfo. Sí. Muy bien. Perfecto. Adelante. Bueno, gracias, muchas gracias. Chao, seguimos de vuelta. Estamos terminando allí el clásico de la Liga Itagüeña de Fútbol, así que señores, termina con la ventaja mínima de San Rafael, así que nos quedamos en el comentario intermedio porque lo presenta. Yo diría, Franco, bueno, hace más fácil Caguazú a 12 que 12 en su compromiso. yo creo que Caguazú respetó demasiado al conjunto itagüeño, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad? Podríamos decir que por su historia, ni mucho menos por la trayectoria que tiene el conjunto itagüeño, pero lo respetó demasiado. Hay que rescatar también lo bueno que hizo el conjunto itagüeño en el trabajo, excelente trabajo en la defensiva del caso Gustavo Navarro y Juan Villamayor, pero también le dio la facilidad del conjunto Olivera, del conjunto maderero de Caguazú, ¿verdad? El famoso cayó en el juego del 12 de octubre, porque nunca encontró ese cambio de ritmo, digamos, que a través de la pelota saliendo por los pies, ¿verdad? El conjunto dirigido por el profe Gustavo Cicero, yo creo que se equivocó en demasía, en el sentido de que intentaron, ¿verdad? Los cambios de frente, pero todos con pelotas al aire, ¿verdad? Donde prácticamente le fueron muy fáciles los primeros 45 minutos encabezados ahí por el excelente traído Gustavo Navarro y Juan Villamayor. Y en el medio sector vimos, al menos lo personal,
quise auditar la salida de Oscar Junior, pero apenas ingresó Rodrigo Alvarenga, tuvo un poquitito más, digamos, de peso ahí acompañando a Víctor Ábalos, que luego su ingreso prácticamente en los 6-7 minutos ya dio resultado al profe Víctor Picado. ¿Y qué hizo? Ganó una pelota, digamos, una pelota fácil, que prácticamente ha inocentado del conjunto caguateño ahí entre Oscar Benítez y Vicente Vera. Nunca pudieron pasar, recuperó muy bien el joven Rodrigo Alvarenga, que lo dio muy bien posicionado a Víctor Ábalos, que es eso. Tenía, digamos, esa inocencia, como estábamos diciendo nosotros, pero por fin encontró una pelota, ¿verdad?, que se arremetió entre los tres centrales, y a la salida de Pedro Flores, que no tuvo otra cosa que colocarse al palo derecho, y por ende los de Octubre están encontrando un importantísimo victoria jugando distante correspondiente a la segunda fecha de la división campeona. Total, perfecto, claro que sí, señores. Pasamos un poco de esto. Así mismo nos vamos a la ciudad de Antutía, hasta el compañero Martí. Claro que sí, señores. Ahí está la parte técnica ahí, en el centro mío de la ciudad de sí, trabajando para la 101.7. Y como futuro FM y Deportivo, nosotros descansando un poquito aquí. Volvemos para la etapa complementaria. Aquí, desde cómo sube este hermoso reducto. Aquí del 8 de diciembre, donde el Rayadito le está ganando por la mínima al Deportivo. Vamos con ustedes, compañeros. Itauguá Deportivo. 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 El equipo a la cancha, pisando paso a paso, buscando la mitad de la cancha. La gente que brava y grita, y la aguante en la tribuna. La bandera que va de un lado para el otro, papelito con todo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Deportivo. Vas a correr porque no tenés aguante. Vos vas a correr, sos amargo y vigilante. Esta es la bala más loca que hay, y vos no existís ni te la aguantás. Vos vas a cobrar, ¿me entendés? Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Para la vagancia del tablón, Itauguá Deportivo. Yerba, brava. Itauguá Deportivo. En la buenas y en las malas, como sea yo te sigo, con los trapos y con mi bombo, en la cancha yo deliro. Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C. Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C. Sos lo más grande que hay, yo te sigo hasta la muerte. Sos
todo un sentimiento. Vamos todos, canten fuerte. Itauguá Deportivo. Vos sos mi pasión, te llevo en el corazón. Salten todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón. Vos sos mi pasión, te llevo en el corazón. Salten todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón. Itauguá Deportivo. Con pasión. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Vivo por las mujeres, por eso vivo. Voy a la cancha, sigo a mi equipo. Con mis amigos voy a bailar. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Vivo por las mujeres, por eso vivo. Para bailar esta cumbia vivo. Con mis amigos voy a bailar. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Gracias, Omar Jerry López. Aquí ya está la terna arbitral pisando el campo de juego. En cualquier momento arrancarán los últimos 45 minutos de esta edición del Superclásico aquí en cancha de Sudamérica. Cae el local, gana Deportivo San Rafael 1-0 con el gol de Félix Romero. Sobre 32 minutos el gol. Al término del primer tiempo gana el Aurea Azul y se está acomodando cada vez más en la tabla de posiciones de la Serie A. El vecino 13 de junio está empatando 0-0 con Libertad, partido que ya arrancó en su segunda etapa. Vamos a ver si hay modificaciones en el conjunto de Sudamérica. Por lo que estoy viendo, parecer va a haber una variante. Por el lado del Deportivo San Rafael, sin cambio por ahora, ya se van alejando los utileros. También se van alejando los utileros y suplentes de Sudamérica, se van acomodando en la banca de suplentes. Se saludan aquí los asistentes con el árbitro Héctor Cañiza, toman posiciones. Esto va a arrancar en cualquier momento en su segunda etapa. Estás escuchando la 101.7 Radio Itauguá Potú con el plantel de Itauguá Deportivo, aquí en cancha de Sudamérica. Jorge Villalba y Ariel González en Caguazú, partido en simultáneo, acompañando el rayadito itagüeño. El 2 de octubre con Caguazú, relata Pedro Alcides, comenta Adolfo Vera, cronómetro en cero, moverá la pelota del conjunto de Sudamérica. Cara Hermosilla, un poco más atrás para Alberto Cano. Señores y señores, gana Deportivo San Rafael 1-0. Todo ok, dice el asistente 1, todo ok. El asistente número 2, cronómetro en cero. Moverá el conjunto de Sudamérica. Para Cristian Hermosilla, Silva pasó al árbitro, muy bien Sudamérica. Arrancó el segundo tiempo. Para Itauguá Deportivo relata Ariel González Araujo. Pelotazo que va arriba, viene un golpe de cabeza en el fondo, va cerrando Ruiz, el arquero de Alberto que sale, va despejando con la pierna derecha, desde que va sobre la lateral derecha, la tiene Mendoza, va dejando de cabeza, aleja el peligro, mete la pierna aquí, Espínola, hay falta lateral, finalmente dice el árbitro Cañiza, corresponde el conjunto del Deportivo San Rafael. Señor, vamos agradeciendo también al lavadero Reguay de Hugo Gamarra, Esto Sur, y está 082-880-904, lavado pulido, señor lavadero Reguay, confiando también el trabajo de Itauguá Deportivo. Arriba la pelota y justo me estaba faltando un lavadero. Entonces, vamos todos allí, Jorge. Señor, aquí cerquita nada más, está entonces el lavadero Reguay. Aquí pelota que va fuera, lateral corresponde al conjunto deportivo San Rafael, que por ahora no modifica el conjunto local y también el equipo de San Rafael, Jorge. Sin cambios ambos equipos, ¿no? Lateral que ya lo va a realizar frente a la zona de preferencia. José Cabrera levanta pelotazo arriba para Romero, viene un golpe de cabeza, recupera Quiñones, va dejando para Sosa, va dejando corto para Carmete, pelotazo arriba con la presencia de Hermosillo, lo mató a su compañero, va despejando en el defensa deportivo San Rafael. Vamos agradeciendo también a Depósito Material de San José, la que tuvo a José de Guasula, y creo que también todo el trabajo propio. Hacemos también a Lería Lorena, fábrica de agua menor en el mercado de Itagüí, también en de negocios casi con un pacte. Hacemos también Cafetería Mendoza, Ascenso Mendoza, kilómetro 22, fábrica de muebles en general.
Perdió Cano, recupera San Rafael, atención, pero que viene por el medio, se viene Cristian Velázquez, avanza el Sportivo San Rafael, atención con Velázquez, punta, le pega el zurdo por abajo, fuera, estaba solo por la izquierda, Espínola que pedía el pase, Jorge. Es, bueno, un poco egoísta lo de Cristian Velázquez, forma frontal ahí, se metió con el balón, quiso pegarle con su pierna zurda que tiene muy buena potencia, bueno, salió muy mal. Estamos también por el Facebook Live, audio desde la página Itahuapo FM. Arriba la pelota Hermosilla que va peinando para Sosa. Lucha Sosa con José Cabrera. Gana el Deportivo San Rafael. Pelota hacia arriba. Viene un golpe de cabeza defensivo de Mendoza. Va corriendo Ulises Sosa. Lo marca muy de cerca Cabrera. Pelota que va fuera lateral. Responde el conjunto azul. Vamos a agradecernos también al técnico único Rodríguez Pérez y asociados junto a Servicios Penales Laborales, Rodríguez Pérez y asociados, Martínez y Martín de Barúa. Agradecemos también a la botella del gordo, al amigo Osvaldo del Poder de todo gusto, bien fría, botella El Gordo. Aquí le cobran mano a Quiñones, el capitán de Sudamérica. Tiro libre para el Sportivo San Rafael, pasando el medio campo. Competir Maribel del profe Roberto Samaniego en Potreguito, minutos a toda hora, debería siempre competir Maribel de Roberto Samaniego. Le pega Navarro, que ya tiene tarjeta amarilla. Navarro cambia de frente, entrega su brazo en derecha. Por allí va corriendo amarilla. Pelota que va fuera lateral. Dice el asistente 1, corresponde el equipo local. Hacemos también la Secretaría Villajuego, el Villajuego, el Teniente Martínez, Francisco Martínez. Ministerio de Pinturas en general en Ferretería Villajuego, comercial nivel, mayor comercial de al mercado comercial nivel. Ya tenemos comunicación desde Caguazú. Ya están los compañeros Pedro Alcides y Adolfo Vera. Los escuchamos, compañeros, desde Caguazú. Perfecto, muchas gracias. Ya estamos de vuelta aquí desde hermoso lugar, aquí de este hermoso estadio. Aquí, buena concurrencia de público, señores. Hermoso concurso. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Perfecto, muchas gracias, Chari. Cuando el balón es por el centro, quiere cuidado que avanza. Aquí, vamos a ver que vamos un cuidado que viene al centro muy cerrado. Lo sacó Villamayor. Primera a llegar a Clarisa. El segundo tiempo del esfuerzo del equipo Caguazú. Llegó muy bien el equipo al ver el conjunto de Caguazú a través de su número 9, Jorge Campos, que se metió por el sector izquierdo, sacó un centro, lo encontró nuevamente muy bien parado a Gustavo Navarro, que pasó con señores, vamos a ver esta copa final que va a sector izquierdo. Frente para el último Caguazú, se va con el libro de Ferreira, vamos al Sofura, cuidado que quiere ir rápidamente el empate del equipo local, el árbitro de autoriza el juez. Esto de Ferreira, vamos a ver que oscura, no autoriza, viene bien el centro, muy cerrado, segundo pase, otra vez lo saca por el costado, me parece que era el del 12 de octubre, para mí tiene que ser tiro de esquina para Caguazú, el pase correctivo, para mí tocó ahí el Líbima, en este caso el asistente número 1, debió ser nuevamente tiro de esquina, punto Caguazú. Sí, señores, me parece que los problemas no solamente en primera división, también en intermedia en todos los sectores. Parece que la visualización en lo que tenemos que centrarnos, señores, aquí yo la vicepresidente por línea de fondo. Claro, el trabajo de Levi rarísimo, como yo, ¿sabes por qué? Después del ataque del conjunto itagüeño, al menos los primeros 25 minutos y ahora los primeros minutos de la etapa complementaria, siempre le cobra la falta lo de la ciudad del Soque. Cosa que no ocupa el conjunto itagüeño. Vamos a que se cuando esta carrera se de vuelta Villo Mayor, cuidado que espera ofensiva, quiere con un todo, el balón, se fue por un costado, ahora sí, es la consecutiva, va a ser la lateral ofensiva, sector derecho, Caguazú, centro, periquero de los hipótesis, la otra ofensiva bajo la dirección de los Ortiz Rudo, apoyando al equipo, no al tiro lo que lo eleva, baja el pecho, vamos a ver para que el efectivo regaló, muchas gracias, lo deja el Varenga, la contrabate, los hechos a la izquierda, se insiste de vuelta, vamos a por el balón, asegura para Ábalos, señores, la película aquí al clasicano, se la molesta del Caguazú. El segundo por favor del conjunto caguaseño, la número 3, Oscar Benítez. Y señores, claro que sí que desprecié y otra vez tienen el inconsciente. Pero por lo menos aquí me pareció que podría haber ganado la jugada en el Bolsillo Caguazú. Pero no sé si el sol también lo está incomodando al juego. Sí, porque no lo está viendo ni uno al conjunto caguaseño, al menos cuando se trata de atacar, ¿verdad? Es cierto, cambió un poquitito hasta luego de eso de Jorge Campos, el número 9, ¿verdad? De nosotros decíamos los primeros 45 minutos. Caguazú sí cambia un poquitito el ritmo, pero siempre jugando
a Radio Quito, pues se empezaba con conjunto Bolívar. Porque para ello tiró el libre sector izquierda derecha, cerrado para siempre Arati, y lo ganó ahí. Me pareció que era el corpus del 2 de octubre, va a ser salida sacramento para Caguazú. Comercial de idea, aquí con el mercado municipal de Caguazú, de Flores, sobre todo la ciudadita, esta guarda efectivamente, Johanna Ruiz, Salón de Belleza, ahora es el México, y con el Cebolla. Señores, cuando el balón está en el filo, vamos a ver para quién, Víctor quiere acomodarse, quiere llevarse ahí, otra vez acomoda, no pasó nada, quedó ahí atornillado, el ofensivo, el de Caguazú, porque el centro quería irse para Caballo, y lo recupera, Benítez de vuelta, insiste, quiere salir jugando aquí, otra vez lo va a quedar seguro para que se entrena, y hasta está de tal de último Caguazú en la gente, vinimos como un confort, y vinimos de agradecimiento especial a la amiga Rosaura Roa, que organizó, ¿verdad? Que gracias a la labor de ella, ¿verdad? Pudimos llegar a la capital de la madera, en este caso, en la ciudad de Caguazú. Sí, señores, cuando el tirero es peligroso parcial, el deportivo Caguazú, vamos a ver si puede acomodar este caso, 30 metros, frente al deportivo de Mauro Carrero. Vamos ahora, señores, podemos parar el pelota para el Ración de esa concesión para Alfonso. Siempre presentado por San Antonio Santos, García Miguel Marcador, que lo presenta Sergio Franco, 5 minutos de la etapa complementaria, sigue el tiempo parcial de 2-1, Deportivo Caguazú, pero señores, quiere ir peligroso, 4 en la barrera y se Mauro Carlos, y ahora como el espacio que ahora sí, señores, vamos a ver, Salvo 3 frente al balón del Deportivo Caguazú. Vamos ahora, señores. El que quería decir que está acomodando ahí en la parte la barrera se debe utilizar, estilo libre, esto es Deportivo Caguazú. Vamos a ver quién lo puede acomodar bien en el centro, muy cerrado, se da un poste, habilita para que con seguridad después de la mano llevamos falta, pero muy buena la intención aquí de Caguazú. Muy buena la intención del conjunto líder, un trabajo, digamos, una jugada trabajada, porque es cierto, sacó un centro muy liviano ahora, pero lo bajó muy bien ahí al compañero nuevamente a Jorge Ocampo, pero como sigue haciendo el mano, pero si hubiera vamos a estar la ciudad del México, hasta el clásico de Italia. Perfecto, muy bien. Aquí actualizamos tiempo de juego en marcador. Señor, el tiempo de juego, 8 minutos de esta segunda parte, presentado por Uriel Franco, el marcador que presenta Jorge Castel. Y está ganando San Rafael 1-0, un gol de Romero, sorprendido de la primera parte. Aquí va saliendo Cárdenas, el carretero, entre por la izquierda para Velázquez, atención, se anima Sudamérica, busca el gol del empate con un mundo de roja, atención, tocando muy Velázquez, pasó largo, se queda la pelota, recupera rápidamente Sudamérica. Estamos con la información. La información que presenta Joyería JN. Cambia en el conjunto local, Jorge. Así es, se retiró con la 7 Ulises Sosa, ingresó con la 10 Félix Mora. Viene San Rafael con el Pineda, cruzó por la izquierda, posición adelantada de Romero, el pase de Spínola para el Romero que estaba en la 6 y es el asistente número 1. Sí, correcto, el asistente adelantado ahí, Romero, el delantero de San Rafael. Recupera amarilla Ferio, mejorará, atención, protesta el público local, lateral corresponde al Sportivo San Rafael, atención, vamos a ver, ya lo hace rápidamente Gamarra, alejando para amarilla, tocando por bajo, el conjunto del Sportivo San Rafael, pelota se va para Romero, atención, acompaña por el Velázquez, sabe cómo cruza, levanta el centro, atropella, Cristian Velázquez avanza, el Sportivo San Rafael, Velázquez le pega el arco, arriba, ya fuera el remate de Cristian Velázquez, también le pegó con la de palo, Jorge. Sí. Así como venía, le pega con la pedazura de la primera Velázquez, lejos arriba del capitán de San Rafael. Que de meta corresponde el equipo local. Hacemos a Joyería JIN, Natalia Fernández, Romero, ponemos al estilo listos para llevar. También asaditos, empanadas, sopa paraguaya, sábados de noche y domingo al mediodía. El barrio Vice de Rosario, a 50 metros, el Luta Marcelo Samaniego. Joyería JIN, Natalia Fernández, Romero. Aquí hay falta contra Spínola, lo hizo Edgar Mendoza y lo pintan de amarillo el 13 de Sudamérica. Y es un poco abajo al jugador de San Rafael. Se gana la amarilla entonces el jugador de Sudamérica. 10 minutos de la segunda parte. Está ganando el Sportivo San Rafael por la mínima. Se está acomodando en lo más alto de la Serie A, Jorge. Y con esto suma 18 puntos San Rafael. Y puntero solitario queda en la fecha con la derrota de Norteamérica. Bien, aquí estamos con la información. La información que presenta Selmi Tejidos. Cambio en el conjunto de Sudamérica. Así es, se fue Enrique Aranda, se fue del equipo de San Rafael entonces, en Sudamérica.
Aranda, sí señor, ingresa Celso Florentino. Muy bien, segundo cambio de Martínez, Jorge. Así es. Y bueno, vamos modificando, buscando alternativas a Sudamérica. Ingresó el experimentado Celso Florentino y después el delantero extremo Aranda. Muy bien. Florentino entonces ingresa al conjunto de Sudamérica, pelotazo que viene de Cabrera buscando Navarro bajo por medio, Romero se desvió, y la pelota de Florentino, otra vez España se salva. Algo Sudamérica, Jorge. Bueno, y aquí el balón que cae servido para Romero, tenía el segundo, por poco Romero la manda adentro, le pegó arriba el delantero de San Rafael y se salvó Sudamérica. Señores, se viene avanzando el conjunto deportivo San Rafael con Cristian Vela que va entregándose el fondo derecha, atención, nuevamente para Navarro, se viene avanzando para ella, va dejando para Espínola, no pudo pasar, firme la marca de cara, pelota que fue el lateral, corresponde el equipo de Sudamérica, y ya lo hace rápidamente Vela, que perdió Mora, recupera la pelota, el Deportivo San Rafael con Martínez, se va por la punta derecha, atención, acompaña por el señor, el centro arriba, muy pasado, atropella Cristian Vela, que se atención, permanece el ataque, el conjunto Deportivo San Rafael, ya se armó la defensa de Sudamérica, viene Velázquez, va dejando para Cabrera, a ver cómo cruza Cabrera, sigue Cabrera muy bien marcado por Cano, viene ahora Velázquez, va entregando por el medio, ahora tocando la pelota, el conjunto Deportivo San Rafael con Velázquez, atención, pelotazo que viene por el medio, tocando el esférico, el conjunto Deportivo San Rafael, atención, va saliendo de la zona de peligro, el conjunto Deportivo San Rafael, Cabrera dejó de cabeza para Velázquez, estaba ahí, posición adelantada, mucho toque en el área, porque así es, y bueno, me pareciera que Rafael quiere entrar con pelota y todo al arco, y aquí se equivoca Quiñones. Se viene Espino, la cortó, le pegó al arco, por encima del travesaño, regaló el capitán Quiñones, y Espino la definió muy mal, Jorge. Sí, en el medio sector se equivocó, el pase. Señores, levántese la pava, excelente, señores. Señores, levántese vuestra champán, Alonso, trayéndole el así, impresionante, señores, qué tremendo se relató, casi señores, desde la media, ahí, casi en el círculo central, el sector derecho, saca un remate constante, que el Pedro Flores en el de la afuera, señores, se Benzuca, ahí en el ángulo superior derecho, señores, con esto cerramos vamos. Yo creo que aquí ya vimos todo, señores, así, en el estadio, el 8 de diciembre, en la ciudad de Estación, el recibo Cabo 12 de octubre, ¡10 minutos, pero la vamos a la moto, no sé con quién podríamos compararle, pero se me viene a la mente al más puro estilo de Oliver Atom, de unos 45 metros prácticamente luego a 20, que lo vio adelantado al portero Juárez, que no hizo otra cosa que acompañó con la mirada, pretende el guaso del gol 20, para hacer el segundo tanto y lo vio. Sí, señores, que ahora que sube las señores hay que hacer los goles, y se lo que pasa primero. Yo creo que me levanté y aplaudí toda la gente, señores, que gusta del fútbol. Lo vio tremendo de Adolfo. Así mismo, compañero, porque hasta diríamos que es un poquito mentiroso. ¿Por qué? Porque Así siempre hizo mejor las cosas, pero no hizo lo que hace el 12. Eso es lo poder, porque el posible sin ni mucho menos dominar el juego, sin siquiera llegar a una conquista. El conjunto itagüeño, es cierto, hizo lo inteligentemente que es llegar a los campos y corriendo los padres rotando por otro tanto trasero al equipo caguaseño. Señores, claro que sí, aquí estamos en este hermosos, señores, porque con muy buena concurrencia del público también. El señor nos hace en la renta de este compromiso. Vamos a ver, señores, aquí recuperó el Caguazú, está herido, señores. Tiene la cuarta intento, vamos a ver cómo a partir de ahora fracciona el equipo local cuando hubo falta de quedar y se recupera de vuelta. Curtido avanza, Curtido está, el selección avanza, insiste, se vamos a alcanzar la vista, preguntando para quién, para nadie. Primero, el capitán Benítez Mendoza del Pau. Centro médico, neurológico, está de corazón de Jesús, con la dirección del doctor Víctor Hugo Salina, apoyando al globo itagüeño, Lucho Salina, concejal municipal, apoyando al globo itagüeño. Yo lo dije, señores. Cuando puede empezar un equipo de la portería. Cuántas construcciones dio en el tiempo, pero Flores tampoco tuvo ascenso en la jugada. Y ahora, tranquilo, adelantado, mirando el balón, pensó que eso iba a ser, señores.
creo que también poquita compañero correcto de Iguazú. Así es, compañero, y sabiendo también toda la experiencia, no tenés que darle ningún milímetro de oportunidad también a Lolo Adente, de esta trayectoria ya del sur del paraguayo, sacó un moribundo remate para poner el segundo carro en la pared. Mira cuánto el Manuel está en su terreno para que su aquí en este reducto tenemos la renta Adolfo. Estamos con la información presentada por Comercial de IBE, la renta de este cerro aquí en este hermoso Serbio. 18.360.000 guaraníes por 918 boletas vendidas, reiteramos, 18.360.000 por 918 boletas vendidas. Señores, muy buenas concurrencias de público, vino aquí la gente del Villarres también, lo hizo los presidentes sobre otra vez este hecho aquí, vamos a ver recuperarlo, cuidado que se quiere dejar de vuelta digamos, esta protección, pero aquí ya lo controlado, que acaba de recuperar de vuelta aquí con el número 7, avance de vuelta, pero ya vamos a ver, y cuidado la contra, viene el remate por la mayoría, está habilitado, está habilitado hace rato, el asistente se equivocó de vuelta, muchas gracias, Adolfo. Realmente se equivocó el asistente número 1, Cristóbal Alderete, porque estaba totalmente habilitado el conjunto caguaseño, que tenía muy buen panorama para poder ingresar hasta la réplica de su punto y cagüeño. Buenísima actuación, al menos de lo mínima, hasta el momento como yo. Ayer no había nada que discutir, ni por lo menos si tenía aquí el halcón. Estaba habilitado el asistente de vuelta, me parece que estaba mirando en otros sectores y pensó que cuando bajó el balón estaba en posición fuera del suelo. Y sí, de repente también nos sigue, digamos, muy de cerca la jugada, ¿verdad? Porque en esta última jugada para mí fue una equivocación gravísima. Estamos hablando del asistente número 1, Cristóbal Alderete. Imagínate los cuantos minutos. Marcamos el tiempo de juego presentado por una presentación y el marcador que lo presenta Florencio Estanco. Después de un juego, Deportivo Aguazú 0 sobre 15 minutos de la etapa de la que avanza, aquí ya recupera el terreno, vamos hasta la ciudad de Utí, a hacer superclásico contigo, Ariel. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Aquí actualizamos tiempo de juego, marcadores. 18 minutos de la segunda parte, presentado por Pollería JIN, el marcador que presenta Faber-Castell. Está ganando Deportivo San Rafael 1-0, estamos con la información. La información que presenta José Luciones. Y gol en la cancha de San Rafael, Jorge. Sí, señor, Libertad se pone frente del marcador. Libertad 1, 13 de junio 0. Muy bien, sigue también la victoria de Patria 2-0 sobre Norteamérica. Arriba la pelota, se viene avanzando el conjunto de Sudamérica. Bajo Malgora, recupera San Rafael del y si hace bien, puede ser que venga el segundo, Con Velázquez, lleva la pelota Velázquez, cruza por la izquierda, un cambio de frente, atención para Espinel, a ver cómo cruza, avanza el Deportivo San Rafael, viene el centro, arriba, despeje defensivo, le queda Cristo Velázquez, atención, le pega el arco, arriba y afuera, tiene mucho para Sudamérica. Y Velázquez que ya ha intentado como 3 o 4 jugadas parecidas y ninguna ha embocado o ha acertado en su remate. Muy bien, aquí se vienen modificaciones, uno para cada lado, para que estamos con la información. Señor, hay cambio en Sudamérica y también en San Rafael. Instantes, logramos quién se va entonces en el juego del Virujo y también el Auriazul. Seguimos metiendo. Vamos agradeciendo también a Sermi Tejidos, somos el 28, para que hablamos de Sermi Tejidos. Hacemos también a Mr. Delfín, de plomo 2x1, los martes y miércoles en Múnich y Brahma. Muy bien. Estamos con información, cambio en el conjunto de Sudamérica, se retiró el capitán Quiñones y ingresó el número 6. Sí, señor, ingresó con la número 6, Víctor Mancuello, se retiró Marcelo Quiñones. Bien, Sudamérica ya sin cambio, Jorge. Así es, ya quemó los 3 cambios el cuadro del grupo. Viene Sudamérica, atención con Mora con el esférico, va dejando muy bien para Mendoza, se mata al fondo, Mendoza, ve cómo cruza, levanta el centro, y que va afuera, pegó el último por Mendoza, Jorge. Y bueno, le falta, digamos, esa idea más rápida, lo de Sudamérica y el ataque para elaborar bien las jugadas cuando van acercándose al área. Que le mete para el Deportivo San Rafael. Vamos a agradecer también a Librería Nilmar, camino a Patiño, artículo de librería en general, Librería Nilmar cuenta con aquí pago. Hacemos también al licenciado Manuel Silvera, doctor Salinas, apoyando el nombre de José Rolón en Cancha Olimpia. Hacemos a Feria Construcciones de Ocasión también, apoyando el móvil de Hijo Ramírez, desde San Rafael, y a Gustavo La Máquina también apoyando el móvil de Lisboa. Se viene avanzando San Rafael con Velázquez, levantó la pelota para Martínez, atención, acompaña por Miguel Pinelo, se viene Martínez para el Deportivo San Rafael, no se cae ahí del todo, se da por el lateral, corresponde el equipo de Sudamérica.
Vamos agradeciendo también a la bandería La Mamá en Cabo de Patria 123, recordamos también a Peluquería Donabela en el barrio de San José, recordamos también a Info Creativo, Info Creativo, el Día de la Madre con muchas sorpresas, Felipe Martínez y Martín Baruga. Avanza San Rafael, arriba la pelota para Espinola, firme, aparece la marca de Ruiz, entrega de cabeza para Cárdenas, el fondo del conjunto de Sudamérica. Vamos agradeciendo también al lavadero Reguay de Hugo Gamarra, Elisa Acceso Sur, lavadero Reguay. Aquí despejó mal José Cabrera, casi gol en contra, señores, protege el córner, tiro de esquina para Sudamérica, casi gol en contra, Jorge. Así es, y bueno, ahí la equivocación de Cabrera, y tiene un córner Sudamérica, veremos si lo aprovecha. Lanzamiento de esquina, córner para Sudamérica. Sobre todo izquierda, atención, van 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el área. Ya se forman las parejas allí. Córner para Sudamérica. Quiere el gol del empate, quiere gritar a su público. Quiere el centro arriba. ¡Gol de cabeza! Y hay falta, dice el árbitro Cañita. El cabezazo excelente. Respondió también muy bien Aldo, pero hubo falta, dice el árbitro. Bueno, empujón de Luis, dice el árbitro en su testazo, que la sacó volando ahí Salinas. Bueno, al centro de Félix Mora, llegó Sudamérica. 22 minutos por ahora, sigue ganando San Rafael por 1-0. Vamos agradeciendo también a Uniría J.I.N. de Natalia Fernández Romero, por la ciudad Víctor, para llevar del barrio Brixel del Rosario. Hacemos también a Floría Franco, Cansas de Lorenzo, Floría Franco, Usos Ailen, Eizaguaturo, Siempre de Torta, Masaúce, Usos Ailen. Lateral frente a preferencia corresponde al conjunto deportivo San Rafael. Está ganando también el 12 de octubre por 2 goles contra 0 en Caguazú. Ahí están los compañeros Pedro Alcides y Eduardo Povera. Aquí va recuperando Car para el conjunto de Sudamérica. Falta contra el tiro libre para el conjunto local. Vamos agradeciendo también a Calzados Paso a Paso, Carencia de Calzados 100% cuero, Rosario y Cruzados, el evolución de la fábrica de la menor. Costa Dulce, no, Luciano arriba la pelota, viene un golpe de cabeza defensivo, sale San Rafael, atención con Cristian Velázquez, que va a hacer la punta derecha, atención, vamos a ver, va a meter un pelotazo, largo arriba para Martínez, bajó moviendo la pierna derecha, lo marca entonces Martínez, bajó muy bien, va dejando para Cristian Velázquez, va dejando corto para Gamarra, va tocando nuevamente de primera, sale el conjunto de San Rafael, se apura, gana, recupera Cara, Rodrigo Carvalho del equipo de Sudamérica, limpia, camina, a ver qué hace, cruzo por la zona derecha, se equivoca en el pase, el científico, muy bien, José Cabrera robó, avanza San Rafael con el tiro en la Jorge. San Rafael se fue Félix Romero, ingresó con la 4 Ángel Lolón. Perfecto, cambia entonces en el conjunto de San Rafael, viene aquí San Rafael con Cabrera, va dejando la pelota para Rolón, hay falta, tiro libre para el Deportivo, Jorge. Es saque de mano, dice el asistente. Lateral finalmente corresponde el conjunto de San Rafael. Así es. Bueno, parecía falta, pero no dice que no fue. Muy bien, Ángel, el Rolón entonces, el que ingresó por Romero. El goleador de la zona se retira. Sí, señor. Retiró a Romero, que va a pasar de su rendimiento en la segunda parte. Viene Sudamérica con el portero Cárdenas, sale con un pelotazo arriba, 24 minutos arriba la pelota, Hermosilla que no pudo, viene un golpe de cabeza de la defensa, avanza San Rafael, Espínola estaba en offside, Jorge. Sí, ya estaba ahí, grabado prácticamente en posición adelantada, Espínola del cabezazo desde la media cancha prácticamente Luis Enrique Navarro. Sale Sudamérica, luego ya estoy con Pedro, se viene saliendo ahora Mancuello para Sudamérica, mete pelotazo arriba para Hermosilla, Peino Navarro, para José Cabrera, molesta por allí, Mora, atención, pone la cabeza, despeja igualmente Cabrera, a ver qué hace Mancuello, le comete un manotazo a el jugador Cabral de San Rafael y lo van a pisar de amarillo, Jorge. Innecesario lo de Mancuello en esta jugada. Quiso cubrir y le dio un manotazo al pecho el cuello al jugador de San Rafael. Innecesario lo de Mancuello. 25 minutos. Caguazú, señores, en una jugada de pelota parada, sector derecho, taca el centro, pero con la mano, nadie pudo rechazar, uno quiso rechazar, le baja ahí tomándose al número 9, el líder del relevo, hablando de Jorge Campos, del Tonto Deportivo Caguazú, aquí en el estadio, sí señores, Deportivo Caguazú, no.
12 de octubre, 2 momentos de Adolfo. 22 minutos de la etapa, 2 minutos, pero bueno, en la primera que cierran en los centrales arriba, viene el descuento, Adolfo. Así mismo, compañero, una pelota parada que fue muy bien ejecutado de sector derecho por el recién ingresado Cristian Varela, excepto sacó químicamente, y el central Gustavo Navarra de 12 de octubre, que no hizo otra cosa, que bajó prácticamente a Jorge de Campo, prácticamente le quemó la mano a Mauro Carrozco, que llegó el descuento en un tiempo muy apropiado todavía, porque aún tenemos prácticamente 25 minutos en juego. Claro que sí, señores, tremendo lo de Campas, sí, señores. Después de que se recibe, Caguazú me diga de vuelta, que avance, recupera de vuelta el Fred Ferreira, 3-0, cuidado que puede venir la contra, cuidado que puede venir la contra, Javier Ferreira, avanza, insiste, brazo con izquierdo, vamos a ver, tiene que enfrentarse, a ver, que no, muchachos, viene el centro, lo va a dejar de vuelta el hombre relevo, y otra vez la misma jugada, pero aquí no pudo entenderlo, hablamos del número de Gustavo Santa Cruz. Sí, en este caso el 24 de Ismael Duarte, digamos, llegó ya un poco arriba del centro, pero Caguazú va a ir con todo un papel. Esta señora que va a acabar, se le prende de vuelta, no es que practique el número de Chico de vuelta, vamos a ver dónde puede jugar ahora fuera de Chico. Aquí tengo que tener la frente, sí señor. Hubo falta por costado, pero dice la penal en ofensiva para el 12 de octubre. Estamos con la información presentada por Comisaría de IBE. Vamos a ver los cambios sucesivos de los últimos hombres de relevo. En el conjunto caguaseño ingresó con la 19 Cristian Varela, en el campo de juego con la número 6 Guillermo González, y en el conjunto blanco y azul con la número 18 Bonifacio Roa, de campo de juego con la número 17 lesionado Wilber, a los señores, claro que sí. Realizamos el tiempo de juego, Adolfo. Tiempo de juego presentado por Sanatorio San Sebastián, y el marcador que lo presenta Pedro Villafranco. 25 minutos de la etapa complementaria, y así se pone lindo, pero Deportivo Caguazú 1, los pelotudos. Señores, hay de vuelta otro partido, este compromiso, cuidado que Villamayor ganó, habla ya el señores, señores, los tocó, pero dio la ventaja en el centro, que es el área, la entrada del área grande, ese toquecito de Villamayor cuando jugó por el suelo, terrible lo de Villamayor, y también tremendo el equipo olivero, ¿verdad que? Por cierto, por fin parece que está transmitiendo el partido del profe Gustavo Sotelo, porque jugó por el suelo al equipo del 12 de octubre en la última línea. Va a ser fatal, porque bien se sabe, ¿verdad?, que jugando de arriba va a ser imposible al conjunto de Caguazú. Sí, señores, claro que sí, cuando ya está saliendo el Deportivo Caguazú. Vamos de vuelta hasta la ciudad de Ñandutí, compañero. Excelente, gracias Pedro. Descuento entonces el Deportivo Caguazú de local. Aquí tenemos 29 minutos de la segunda parte del Superclásico. Los sigue ganando por... Señores, aquí Code hace por el sector derecho, acomodándose, lo utilizó perfectamente. Notable, señores. Aquí la entrada, en el piso, ayudando a los señores. Por el hombre de relevo, Roa, por el cuarto del compromiso. Es el tercero el rayadito goleado por aquí, en el estadio. ¿Qué le dice Yamasá? Deportivo Caguazú 26 minutos de la etapa complementaria. Parece que cuando está festejando todavía los jugadores. Lo aprovechó muy bien el defensor, ¿verdad? No quiso saber nada de estar especulando y mucho menos de tener la diferencia de un tanto de diferencia de gol. Llegó rápidamente la reacción del conjunto itagüeño y ya apareció ahí el goleador que siempre, también el temible Bonifacio Roa, para poner el tercer tanto del conjunto itagüeño. Señores, cuidado que va a cuidado que va de vuelta aquí. Caguazú, el Deportivo, abajo por el sector derecho, insiste, vamos a ver, no pudo el hombre de Real. Sí, ellos le tocaron a Cristian Varela, va a ser tiro libre peligroso. Sí, es peligroso, señores, esperemos que no venga el desorden. Oye, ese es prácticamente una especie de corte. Sí, señores, cuidado, señores, se está preparando, está herido el Deportivo por Caguazú. Aquí, señores, que el recibo, estamos aquí relatando, señores, va a autorizar
casi como un corte como lo dijo Alonso, tiro libre, sector derecho, se prepara de vuelta con Manuel Ferreira, vamos a ver por el balón autorista, tiene en el centro muy cerrado, lo sacaron con jovería, pero la contra, tiene la contra, si le mata, 3 contra 2, vamos a ver, avance se desprende, Martínez de vuelta, vamos a ver, tiene el centro, está solo, cuidado que puede rematar el partido, aquí viene, no, regalito, no, regaló, en este caso con Villamayor, porque tenía panorama, inclusive hasta poder funcionar hasta el propio árbitro, pero que hizo, regaló una magnífica oportunidad de poder ir liquidando ya lo que se llama el peso para abajo. Y señores, contigo Ariel. Muy bien, 31 minutos. En la segunda parte, aquí se viene San Rafael atacando con Iván con el centro, arriba el arquero, Cárdenas que va saliendo, viene el portero, despeja la pelota, cuando lo estaba encimando ya Martínez hasta afuera, está ganando aquí San Rafael por 1-0, Jorge. Sí, señor, bueno, el tercer cambio también en San Rafael, Iván Velázquez, ingresó entonces en el cuadro Auriazul, ya quemó también sus cambios San Rafael, Muy bien, y corresponderá salir por el conjunto de San Rafael, ya lo hace Cabrera, va dejando para Martínez nuevamente a ver qué hace, lo marca muy de cerca el jugador Sebastián Ruiz que pega la pelota por Martínez que va fuera lateral, corresponde el conjunto de Sudamérica en defensa. Vamos agradeciendo también al depósito material de San José, el grupo material de San José, el otro José Cabrera, que es de Sudamérica, busca de puntar el balón, bueno, el de Mora, de cabeza la bajó en el corazón del área, Hermosilla. Lanzamiento de esquina, corre para Sudamérica, viene el centro, arriba, sacó la defensa, quiere meterla contra el Sportivo San Rafael con Cristian Velázquez, falta contra Cristian Velázquez de Rodrigo Jara, y ahí tira por el Sportivo San Rafael. También se ganó la amarilla aquí Rodrigo Jara, el volante de Sudamérica, al igual también Mancuyo, que había ingresado recientemente también, se llevó la tarjeta amarilla con José Cabrera de San Rafael. Tiene 4 amonestados el equipo de Sudamérica, 2 tiene el conjunto de San Rafael. Avanza el Sportivo, se pone Espino cerca del área grande, a ver qué hace. Bailotea, ingresa en el área, tocó por el medio, va cerrando Mancuello. Cristian Velázquez que le pega mordido fuera. Ahí salida corresponde al conjunto de Sudamérica por el botón izquierdo. Empató 13 de junio en el Río Nido Cabral, 13 de junio 1, Libertad 1, Carlos Pérez, el autor del gol, El refuerzo de la semana 13 de junio, entonces, el popular Calix. Entonces, empata para 13 de junio. Señor, empató el elenco de la banda roja. 13 de junio 1, Libertad 1. General Díaz que gana el clásico de Guayaquil 1-0 al 24 de junio. Gol de penal para General Díaz. Lo hunde cada vez más a 24. Así es. Se viene Martínez, segundo. ¿Dónde está? Sí, se salva Sudamérica, increíble, Esto es increíble lo que acaba de salvar el equipo de Sudamérica, Jorge. Sí, señor. Y perdona San Rafael, primero Gamarra, después también Martínez. Sudamérica, esto debe de aprovechar lo que está desperdiciando San Rafael. Aquí va sacando Cárdenas, el portero de Sudamérica. Actualizamos tiempo de juego del marcador. 35 minutos de esta segunda parte, presentado por Florería Franco. El marcador lo presenta calzado paso a paso. Viene San Rafael que gana por 1-0, atención, con Velázquez va dejando primero para Martínez, entregó del taco para Gamarra, se viene San Rafael, segundo está, y domina el portero Cárdenas, empieza a desaprovechar muchas jugadas el Deportivo San Rafael, Jorge. Ahí ya no le alcanzó las piernas al chiquitito Espínola para agarrar de buena forma el balón cuando tenía encima un marcador. Arriba la pelota para Florentín, despeje del río. Le queda la pelota aquí a Rolón, mete el pelotazo para Espínola, bajó muy bien Espínola, a ver qué hace. Apoya con el Cristian Velázquez, va por la marca Mendoza, entrega el trozo a la derecha, ahí va corriendo Iván Velázquez, levanta la pelota para Espínola, va cerrando Ruiz para Sudamérica. Vamos a agradecerlo también al depósito del Patrick de San José, la que tuvo acompañamiento de Guadalajara, Dillo Franco, Campo de Popio, hacemos también a Daría Lorena, al lado del Bolívar y Menor, teniendo Gutiérrez casi por un partido, y también el mercado de Itaguay, Daría Lorena. Viene Gamarra, Hermosilla que robó, pero se le fue la pelota. Lateral, frente por frente, corresponde el Sportivo San Rafael. La capitanía Mendoza, el primer comité de fábrica de motores en general, Hugo Rico, Elías Pérez, Santiago, Asuntos Civiles Penales Laborales, Teniente César Martínez y Martín Gorúa. Es muy corta la diferencia, porque el partido todavía no está liquidado. Y falta 10 y algo más para terminar este partido. Sudamérica
falta ajustar algún detalle más preciso con el toque, con el balón y con los pases para buscar por lo menos llegar al empate. Viene Velázquez para San Rafael, levanta el centro, Martínez bajo de pecho, va cerrando Mendoza. Recupera Florentín para Sudamérica, ve que hace Florentín, va corriendo, vamos a ver. Colosino con la pelota, va dejando para Jared por el camino, avanza Sudamérica, atención que no se ríe, con Jared entró por el medio, que peligro, avanza Sudamérica, pisa la pelota, Jared se pierde la pelota cerca de la media luna, Jorge. Bueno, y esto es lo que tiene en Sudamérica cuando va mirando hacia el área de San Rafael, no sabe qué hacer con el balón. Va recuperando Velázquez, va dejando para Cristian para Iván con la pelota, ya pasa medio campo, se equivoca en el pase, recupera nuevamente Velázquez para el conjunto de Sudamérica, se apura en el pase, el de Sudamérica, en el fondo, va ganando Jesús Amarilla, mete pelotazo para Cristian Velázquez, recibió solo, va dejando para Martínez, no va a llegar nunca, Ruiz que regaló, recupera en el medio campo el conjunto deportivo Centro Rafael, está partido en dos del equipo Sudamérica, y viene Centro Rafael que quiere liquidar el partido, con Gamarra, tocó para Martínez, va cerrando Ruiz. Vamos agradeciendo también a Bodega El Gordo, amigo Osvaldo, en posiciones de solo gusto que tiene Bodega El Gordo, competir Maribel del Pueblo Grupo Compañero, el Cotlito, y a toda hora voy a reunir competir Maribel, el tenía media voz, Rubén Villavoz, Andrés Martínez, casi Primer Martínez. El centro Mora abajo de cabeza, va sacando Navarro, Ruiz va entregando nuevamente para Mora, avanza el conjunto sudamericano, atención por ahora, lo gana 0-1-0, va corriendo Mora, se va, se cayó Mora, atención, gana muy bien, limpia el cabeza, con cruza, levanta el centro, arriba se va cerrando, ¡la que le va cabeza! Y se salva San Rafael de Milano, Jorge. Increíble aquí lo que se pierde y lo que se come, diríamos, el número 13 de Sudamérica era Mendoza. El arco, qué mal le puso la cabeza a Mendoza, el balón ahí le caía, el corazón del área chica, era para elegirlo, dónde mandarla, la mala salida de Aldo Salinas. Aquí se salvó San Rafael y lo que desperdicia Sudamérica, increíble. La que de mesa corresponde al Deportivo cuando prepara su última modificación en el técnico de Uruguay. Señor, vamos a agradecer también a las construcciones de Oscar Sánchez y familia, el Costa Dulce, agradecemos también a Julia Estela 1 y 2, del mercado de trabajo de video de Julia Estela 1 y 2, que presenta el móvil de Junior Descargo desde Cañadita. Está ganando Itagüeño siempre 1-0 por la Interserial. Está llegando también la victoria de Patria, porque va sumando también puntos importantes del Deportivo Itagüeño, porque es de visitante. Señor, el tercer gol de Patria, 1-0, Gerardo Zorrilla, Patria 3, Norteamérica 0. Luego de perder el invicto, Norteamérica se viene abajo, Ya golea Patria, se viene Mora para Sudamérica, sigue Mora con la pelota, fuera lateral, corresponde el conjunto local. Vamos agradeciendo también a Mr. DP, promo 2x1, martes y miércoles en Múnich y Brahma, librería Milmar, camino a Patiño, librería Martín por las universidades, en la que pago, el Ministerio de Ser sobre la kilómetro 28 para limpiar la masonería, sobre las construcciones de Jovino Morita en Cañac y de invasiones de buenas en general. Va saliendo con el esférico Iván Velázquez para el conjunto deportivo San Rafael, atención, llegando los 40 minutos, 40 del Superclásico, lo está ganando San Rafael por 1-0. Señor José Rivas, así que ingresar entonces a San Rafael, la nueva adquisición, el 13 de junio, se va el número 6, el número 8, en San Rafael entonces, el 8 que se retira, Miguel Martínez, ingresa José Miguel Rivas. Mete un delantero, Daniel Uruguay, queriendo aprovechar las ocasiones que está teniendo. Viene un golpe de cabeza, ingresó Espino, impone una chilena, aparece seguro, aparece la marca de portero Beto Cárdenas. Así es, y después no quiere complicarse, la saca afuera. Sudamérica también que sufre en la pelota aérea. Aquí la final corresponde al conjunto deportivo San Rafael, 41 minutos del segundo tiempo, gana San Rafael por 1-0, y el 12 que está ganando 3-1 en Caguazú, Jorge. Sí, señor, otra gran victoria el 12 de octubre de visitante, nada más y nada menos ante el equipo madelero. Gran tarde del cuadro itagüeño. Aquí se viene Espino, le limpió el camino, dejó para Becerrito Velázquez, el remate afuera. Aquí de meta para Sudamérica. Vamos hasta Caguazú. Escuchamos, Pedro. Muchas gracias. Perfecto, Ariel. Intensa ya. Estamos teniendo también el partido de Ejército de Benito Villafútbol.
Sí, con el resultado parcial de Deportivo San Rafael, que lo está derrotando a América. Nos han dejado todavía ahí abajo, no va a cambiar, ¿verdad? Queda aquí hasta el final, ¿verdad? Vamos ahora, señores, mirando que queda lo que podemos decir es, solamente Caguazú tiene defensa y arriba medio totalmente abierto y eso le facilita mucho el 12. Le facilitó enormemente el conjunto cagüeño, ¿verdad? Que el equipo caguazueño se haya partido en 12 básicamente porque es cierto, tiene la Europa y estabilidad, pero no tiene, que es lo más importante, el momento dentro de un equipo totalmente tiene de este equipo Caguazú se va con todo, vamos a refrescar 3 cuartos de cancha, avanza, y chiste de vuelta, y se tiene también que retroceder esa jugada, de repente no hay ese volumen que fue el chiste, cuidado que avanza, que refresca, 3 cuartos de cancha, más atrás de vuelta, lo va a dejar de vuelta para Benítez, y otra vez seguro, tranquilo aquí, está saliendo el vaso, apoyando el bloque caballo con ceja de dulce Sarina, apoyando a los equipos. Ya que se presenta el derecho, bastante somos a ver dónde quiere acomodarse. Ya Dani viene el frente para que entre el sector. Con seguridad, adelantando los defensores. Hay que decir también, dejó mucho que desear también al portero de Caguazú. Sí, porque prácticamente el colaborador en los 3 goles, que como hay que tenerle el mérito a los goles del 2 de octubre también, pero al menos en la primera conquista de Tito Rábalo, gran colaboración de Flores. Los Carlos están en el área, viene muy cerrado, lo saca, gana el bote de vuelta, está ahí por un costado, equipo de esquina para Caguazú, está llegando del fondo. Está llegando nuevamente el equipo al nivel del conjunto local, está buscando absolutamente por el sector derecho, tiro de esquina, vamos a ver qué ocurre. Autorizar que viene al centro del cerrado, ganó ahí el rebote el segundo. La pelota, la segunda pelota viene al centro, cuidado, está de vuelta ahí bajando para aquí, para nadie, con la mano del árbitro. Sí, señor, pero ahí pasado casual el de la mano de Villamayor. Casual, porque se me puso la pelota en los brazos de Juan Villamayor, pero quería estar el árbitro, no podía haber picado porque estuvo a un metro de la jugada. Totalmente, señores. La FIFA dice que bueno, todas las del año de la fiscalía, el mejor es más que el turno. Por esa razón, aquí se le está contra 3 contra 1. Vamos a ver si aquí el 12. Fue el Rayadito, habilita la izquierda, viene ahora sí. Cuidado que está parador, está cansado, sin idea, pero por lo menos no quiere Martínez. Eso quiere vuelta, cuidado que cae. Por el cansancio, hubo falta, tiro libre para el Rayadito. Dejamos aquí para el foro. Siempre de nuevo, reflejado por San Antonio Sebastián, el marcador que le presenta Florería Juango, 2-3. Deportivo Caguazú, 41 minutos de la etapa comunitaria. Señores, claro que sí, aquí tienen que ir libre ese terreno, no tengo 5. Está ahora retirando a la gente que Caguazú ya no tiene esa esperanza. No tiene esa esperanza y algo que rescatar también excelente comportamiento del público del Caguazú. Totalmente, señores, que lo hable, hay que aplaudir eso. Cuando la gente no puede estar estado de su altura, que la cabeza viene al centro de cerrado. Agradecimiento que queda al licenciado Miguel Monza, intendente municipal, a pesar de su cobertura, de todo esto de Natalia Sebastián, a la Revolución Salón de Belleza, izquierda de este comandante de esta liga, para el equipo local. Comercialmente, a partir del mercado municipal de Tahuacánico, el fábrica de yogur en California, ahora se formando de este circuito, de recuperar, esto se puede recuperar, esto se puede recuperar, vamos a ver, se acomoda. No, hay esto increíble, señores, vamos a ver cómo recompone el Sotelo del equipo de Caguazú, y hay que decirlo, un equipo punzante, un equipo más bien trabajado, le va a complicar mucho el 2-0 al juego. Así mismo, en este caso del conjunto Leones, nunca pudo leer la presión del conjunto de Unión. Señores, cuando el remate de la coordinación va a ser salido para el Deportivo Caguazú al juego. Con este resultado, el único puntero del 12 de octubre, con 6 unidades, sabiendo que acá el vecino del conjunto maderero, el equipo de defensa lo está derrotando al Deportivo Figueiredo. Cuidado que viene el defensa. ¡Gol! Caguazú, señores. Ay, dijimos cuando se pega a ras del 5, solo para los centrales del 12, señores. ¡Qué terrible de vuelta que no pudieron rechazar! Eso es la presentación. Lo canto, señor Jorge. Sí, señores, reventó el porro de Maure. Aquí, el equipo del compromiso de Defensa Caguazú, aquí en el estadio de Víctor Llaverta.
Deportivo Caguazú 2. Entonces, por este momento, 43 minutos de la cara complementaria. Siempre decimos que cuando arranca el piso, duele para los centrales, entonces. Duele para los centrales del conjunto albiazul y así que les tocó derecho que nunca pudieron sacar la pelota y nuevamente le tocó muy bien posicionado al goleador, al corpulento Jorge Campos, que puso prácticamente a un paso de poder llegar al empate. Y nos imaginamos lo que va a ser estos 7 minutos finales de todo. Totalmente, señores, vamos hasta la ciudad del Viento Tirabiel. 47 minutos, señor Estrella, mira su cronómetro. Así va a terminar el superclásico, está ganando el Deportivo San Rafael 1-0 y viene la corna 2 contra 1 para liquidarlo, con Rivas, acompañado por el medio filo, la tercera vez que se rima, le pega el arco, afuera el remate, ahí está que se mete para Sudamérica, estamos con la información. Señor, la información que presenta Capitaría Mendoza. Video final del canto de San Rafael. Señor, empate entre 13 de junio y Libertad 1-1. Viene arriba en la pelota Hermosilla que bajó mal. ¿Cómo está el clásico en Guayaquil? Gana 24 de junio, lo dio vuelta. 24 de junio 2, en la 10-1. Lateral corresponde al conjunto del Deportivo San Rafael sobre la zona derecha. El clásico en Cañada. El clásico en Cañada ya terminó. Ganó Patria 3-0. Golea entonces, goleó mejor dicho, Patria 3-0 a Norteamérica, segunda derrota consecutiva del conjunto Yankee, y final del clásico, lo ganó Rafael Brocotero. Para Itauá Deportivo relató Ariel González Araujo. Vamos rápidamente hasta Caguazú, luego venimos aquí para los resultados finales, pero... Muchas gracias, compañeros, que avanza con todo de vuestro objetivo. Aquí por lo menos quiere en el despacho, dice tiro de esquina y se levanta en este último segundo. Ganó ahí la última raya prácticamente de Cristian Moreno. Tiro libre de esquina que corresponde al conjunto Moreno. ¿Qué hacía Varela ahí en la suplencia, haciendo que él movía el equipo? Alonso, le fuimos a la tiro de esquina. Sector derecho, cuidado, señores, aquí cuidados con esta jugada. Autoriza el juez. Esta va a irse viene del centro. Los Sácharas, ni la contra, se contra uno. Puede ser que sea entonces cuidado que avanza. Entonces se va viene eso, vamos a ver, tremendo. Ella está en posición, pero de solo frenó, así dice. Cuidado que puede rematar el arquero, la Isabel. Tremendo contra uno que es de Ture, pero es el que Surana ataca en la última jugada. Señores, viene la contra, cuidado que ya no se entrega. No te puedes pegar ahí, ¿por qué se lo dices? Hay que decir, tenía 4 contra 1. ¿Por qué no sentenció? Los Sur están en el área, regresa otra vez ahí. Navarro queda boleando, cuidado, sale el área, ya está, que no, muchachos. Otra de la segunda pelota sobre el centro izquierdo, cuidado que viene el centro. Está atacado, no la vende, un jugador tremendo con toda la experiencia que tiene. Es un patrón dentro del equipo italiano. Sí, señores, claro que sí, después de que tranquilo está ganando, estamos pidiendo todo, ¿sí? Porque Caguazú nunca se entregó, ¿verdad? Al menos cuando estuvo en destaca 2-0 con Maratón, luego del descuento, luego de la entrada de Varela y Jorge Campos, en este caso, se cambiaron la cara al conjunto Libertad. Cuidado, señores, que recuperó de vuelta por el sector izquierdo, desde la lateral en la ofensiva para Caguazú, completamente en el tema del campo. Cuidado que la última se va a terminar, señores, son 48, final de compromiso. Para Itauá Deportivo relató Pedro Alcides. Pero señores, vamos a completar después que vamos a hacer el compañero ahí para la incidencia de la estadística, los pormenores. Alonso, vamos a terminar este trabajo desde aquí, desde la ciudad de Caguazú. Y agradecimiento a cada uno de los que hicieron posible nuestra transmisión. Triunfo más importante que lo echa el 2 de octubre en la punta de la tabla de posiciones, segunda fecha, segundo triunfo consecutivo. Bueno, señores, algo que hay que rescatar. Contento por la victoria, pero preocupante la forma que jugó el 12 de octubre. Y preocupante en el sentido de que el equipo caguaseño, ¿verdad? Es cierto, nunca le leyó el juego, porque otro podría haber sido la historia de resultado en este caso si el equipo albiverde tuviese por lo menos la intención de haberle jugado al conjunto itagüeño a ras del piso. Ahora, todavía es impecable
las dos torres que tiene el Gusto del Sur. Estamos hablando de Gustavo Navarro y Juan Villamayor, que nuevamente se lucieron, sacaron toda la pelota, imagino, siempre y cuando la pelota se haya jugado por el aire, porque sabiendo la capacidad y la experiencia ya también de Juan Villamayor, era imposible que se arremetieran los jugadores del conjunto madero. Repito, triunfo más importante que lo deja el 12 de octubre, un tema más lindo. Muchas gracias, Adolfo. A usted, compañero. Muchas gracias, también nos está anunciando nuestro cielo siguiente, al director deportivo Jorge Díaz también, a la dirección de la radio, a ustedes, muchas gracias. Esperemos llegar de lo mejor a nuestros respectivos hogares. Muchas gracias, buenas tardes y hasta cada momento. Nos vamos con ustedes, compañero. Muy bien, muchas gracias Pedro Alcides, muchas gracias Adolfo Overa, buen retorno hasta la ciudad de Itagua, en el trabajo ahí desde Caguazú, observando la gran victoria del cuadro itagüeño por 3-2 en esta segunda fecha del campeonato intermedia 2019, suma 6 puntos, el conjunto itagüeño está en este gran camino rumbo a la primera división. Aquí ganó el clásico el Sportivo San Rafael, ya se retira su público, al igual que la hinchada local, están reunidos Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. Muy bien, gracias Omar Chalinofre. También ya tenemos resultados finales de la Serie A, de la Serie B, y también cerrando nuestra cobertura aquí desde la cabina 2 del estadio Don Celedonio Trinidad de Sudamérica, Jorge. Sí, señor, resultados en la Serie A entonces ya registrados en la tarde de hoy, aquí la victoria de San Rafael 1-0 en Sudamérica visitante, con eso venga aquí la derrota en la primera rueda de 2-0 en su escenario ha ganado Sudamérica. También el empate entre Atlético y Libertad en el nivel del Cabral y la victoria del equipo de Patria sobre nosotros no hablamos porque acá desde el segundo Olimpia, el jugador González, terrible remate que da el arco. ¿cuántos minutos tenemos, José? 38. Perfecto, lo hacemos entonces, excelente. Gracias, José. Saludos. 2-0 sobre 38, el segundo tiempo ahí quedan todavía algo más para cumplirse el tiempo reglamentario, aumenta el marcador. Solo el salido va cayendo Boquerones, que cumple 68 años. 68 años Boquerón, entonces, felicitaciones para toda la gente de Boquero, pero están cayendo, se dice tanto en cancha limpia. Vamos a ver con Junior Lescano desde Cañadita. Adelante, Junior, ¿cómo te va? Buenas tardes, compañeros. Sí, seguimos acá en Cañadita. Sigue ganando el Deportivo Itaguaño contra el Carlos Antonio López, perdón, digo bien. Sí, está ganando el Deportivo Itaguaño. ¿Cuántos minutos lleva? ¿Cómo? ¿Cuántos minutos tenés? Ya, tiempo cumplido, ya cuántas veces se marcó 4 minutos más para nosotros. Perfecto. Muy bien, atentos el gol del resultado final, ¿no? Gracias, Junior. Gracias. Entonces, sigue ganando Itaguaño 1-0 ya sobre tiempo cumplido. Muy bien, gran victoria de visitante entonces el Deportivo Itagüeño, suma, ¿cuánto va ahora Itagüeño? Va a 17. Con eso es que se confirma la victoria, va a 17, queda segundo en la tabla. Primero San Rafael con 18, Itagüeño momentáneamente con 17. Norteamérica queda en la tercera posición con 15, en la cuarta posición para Libertad con 13, Patria en la quinta con 12, y más atrás Sudamérica con 7, al igual que el 13 de junio también, que lo igualó ahora con el empate con 7 puntos, pero queda último siempre el 13 de junio por la diferencia de saldo de goles. Hay que luego conocer la renta también aquí, porque mucha gente, calculo aproximadamente 700 pagantes, aproximadamente aquí en canchas de Sudamérica. Vamos a estar entonces esperando los reportes de José Rolón en cancha de Olimpia, también el resultado final en cancha del Carlos López con nuestro compañero Junior Lescano. Ya ganó también 24, ¿verdad?
3-1, está ganando 24 de junio a General Díaz, minutos finales también, gran victoria de 24 que le ayuda bastante para respirar en el campeonato. Bien, el resultado también bastante sorpresivo, el de 24. Está ganando el clásico de la compañía Guayabiti por 3 goles contra 1. Va retirando el público. Ya tenemos luego más información en la página de Itagua Deportivo, Jorge. Señor, antes vamos a estar ahí con los resultados, la tabla de posiciones también de la jornada 9. Cerramos. Gracias, Ariel. Una jornada, diríamos, bastante interesante, con sendas victorias, la de Patria, por ejemplo, en Cañada, la de 24 de junio ante General Díaz, y aquí en el clásico la victoria de San Rafael de visitante, un partido donde ampliamente superior San Rafael prácticamente todo el partido, porque fue el que manejó mejor el balón, el que tuvo mejores ideas, mejores toques, mejor elaboración de jugadas, y es que el que llegó al gol, inclusive se pegó el lujo de desperdiciar varias ocasiones claras. Sudamérica, las ideas nubladas, con mucho nervio, imprecisiones, y trató de llegar a los goles con pelotazos, pero era imposible. Era una defensa férrea y que también iba bien muy por arriba, así que buena la victoria de San Rafael, que hizo mejor las cosas, ¿no? Muy bien, cerramos nuestra cobertura aquí desde el estadio Sudamérica. Muchas gracias, Osmar. Shari López está festejando el tricampeonato de Olimpia. Felicidades para los olimpistas. Entonces, estrella número 43 obtenida el día de ayer, una goleada por 6-0 el conjunto deportivo Santaní. Van mis felicitaciones entonces para todos los olimpistas que están en sintonía de la 101.7. Muchas gracias, Shari. Gracias a los compañeros. Nos reencontramos el próximo domingo con otra jornada de Itagua Deportivo.